disculpen, ahí está. Bueno, entonces empezamos a ver que le pongo esa palabra que uno pensaría, bueno, es sistemas complejos, ¿no? Son dos palabras muy sencillas, pues nos empieza a dar una cosa tremenda de 355,000 diferentes cosas, ¿no? Lo primero que hay es lo que decía Eduardo. Para mí, la primera definición con la que me relacioné más de sistemas complejos definitivamente es interconexión. En el sentido de que cualquier sistema es un conjunto de unidades, por ejemplo, humanos o empresas que se conectan entre sí, ¿no? Entonces, esta idea de individuos conectados y lo que eso resulta está en el centro de los sistemas complejos y de la ciencia que se hace con sistemas complejos. Por ejemplo, yo cuando estudié la maestría, la estudié en análisis de redes, y lo que es análisis de redes es lo que estamos viendo. Y hay muchísimas cosas de análisis de redes que si no hacemos ese tipo de análisis, no son tan evidentes, ¿no? Es lo mismo que si vemos un humano, no es tan evidente todos los sistemas que están detrás de ese humano. Y lo mismo, ahorita, por ejemplo, en su salón, tenemos ahorita 30 participantes en este Zoom, y yo les puedo asegurar que si estudiamos las redes que están ahorita interactuando en este salón de diferentes maneras, por ejemplo, las redes de personas que les gusta el reggaetón, ¿no? Entonces, si ponemos una canción de reggaetón o 5 canciones de reggaetón y luego les pedimos, levanten la mano y a ver a quién les gusta, van a ver 5 diferentes redes, ¿no? Y cómo se interactúan va a ser muy interesante, las intersecciones que tienen. O si hacemos la pregunta de, a ver, de ustedes, ¿quiénes conocen a el rector de la UNAM? Porque lo han visto por un video, ¿no? Igual. Algunas redes van a salir y otras se van a diferenciar. Entonces, hay infinidad cantidad de redes en esta clase de 31 personas. Entonces, imagínense si es así, a nivel mundo, todas las propiedades que se pueden estudiar, que no son tan visuales, o sea, que no se pueden ver, sino que se tienen que explorar, de redes, de todas las propiedades habidas y por haber. Hablando de negocios, bueno, redes entre empresas, ¿no? Hablando de sociología del trabajo, cómo los trabajadores se conforman en redes en una empresa y lo que eso significa para su avance o para su estatus o para lo que gana, ¿no? En fin, cantidad de cosas. Entonces, redes definitivamente es uno de los conceptos más clave, interconexión, pero no es el único. El que a mí me enamoró, digamos, cuando conocí sistemas complejos. De hecho, la razón por la que conocí es porque estaba viendo un programa de National Geographic del clima, y explicaban cómo el clima se puede explicar por medio de un fractal. Ay, no, pero yo quería el de Mandelbrot. No quiero ese. Quiero el de Mandelbrot. Bueno, pero la pregunta, ¿alguna vez han escuchado el fractal de Mandelbrot? A ver, levanten la mano quien ha escuchado. No veo muchas manos, bueno, tampoco veo a todos porque estoy ahorita compartiendo pantalla. Bueno, búsquenlos, chicos, porque a mí de veras me enamoró. Y sobre todo, es el que está aquí. Ahorita no lo voy a hacer porque mi computadora no está súper fuerte, pero no solo ver el fractal de Mandelbrot, sino navegar. Lo que es el fractal de Mandelbrot es, lo que es un fractal en realidad es una gráfica matemática, o sea, así como lo están viendo aquí. Este es un resultado de ecuaciones que toman en cuenta ciertos puntos y para ciertos puntos grafican un color y para otros puntos grafican otro, o sea, un sistema de puntos. Y cuando ese sistema lo llevan al infinito, lo que resulta es un fractal de Mandelbrot. Ya depende de los colorcitos que uno les ponga, pues ya sale, ¿no? Pero lo padrísimo de este fractal, que ya cuando navegas un fractal de Mandelbrot, y lo puedes navegar en YouTube, hay 355,000 videos para navegar un fractal, te das cuenta de la estructura tan compleja que tiene y tan sistémica, ¿no? De hecho, lo que dicen es que el fractal de Mandelbrot es el objeto más complejo matemático que se ha descubierto hasta el momento, ¿no? Lo más interesante, uno diría, bueno, pues esa es una gráfica matemática, ¿no? A mí que me interesa una gráfica matemática. Yo que tengo que ver con esas cosas raras, ¿no? Pero lo padrísimo de los fractales es de que tienen propiedades que se encuentran también en sistemas vivos. Y la pregunta es,
¿cómo se relaciona esa cosa y tan padrísima, que es todo un viaje, cuando estás navegando es todo un viaje? ¿Cómo se relaciona eso conmigo, ¿no? O con negocios, ¿no? O con sociología del trabajo. Estas son las grandes preguntas que tenemos todavía y seguro yo estoy convencida que los siguientes 20, 30 años vamos a tener muchísimas sorpresas de la relación entre nosotros como seres humanos o organismos con fractales, ¿no? Particularmente con el fractal de Mandelbrot. Habrá que ver. Bueno, dejo de compartir. A vernos, ahí está. Nos vemos normales, ¿verdad? Sí, exacto. Sí. Entonces, como resumen de los sistemas complejos, incluyen todo lo que mencionaron de interconexión y de interseccionalidad entre diferentes niveles de sistemas, pero va mucho más allá de eso, ¿no? Es todo un tema que apenas estamos explorando. En México, definitivamente, el doctor González Casanova es ley y autoridad en la materia. La UNAM es ley, autoridad en la materia, y de ahí hay varios profesores. Mi profesor es alumno de Pedro González Casanova, uno de los que estuve en la maestría, y están tratando de promover el tema. Así que si les interesa el tema, seguro que hay una manera de relacionar cualquier cosa que están estudiando ahorita en sociología del trabajo o negocios con sistemas de complejos, seguro, y si no, se puede explorar, pues bienvenidos, muchachos. Este también es un comercial de sistemas complejos porque me encanta el tema y lo quiero compartir. Y bueno, pues entonces ahí, cuando yo estaba viendo este tema, me emocioné, lo quise estudiar, estuve buscando, no encontré una escuela, todo esto que les estoy comentando ahorita de fractales, pues fue de puro, así como lo estoy haciendo ahorita, ¿no? De ver videos de YouTube, de entrar a Google, de empaparme del tema, hasta que, ¿qué creen? Pues encontré una maestría, un amigo, otra vez estamos en Coyoacán, me gusta mucho ir a Coyoacán, un amigo que es ahorita profesor de medicina en la UNAM, me dijo, oye, ¿sabes qué, Katia? Yo me acuerdo que a ti te gustaban mucho los sistemas complejos. Pues, ¿qué crees? Que se abrió una maestría en la PG Escuela. Y yo así, no, no lo podía creer. En la UACM, la sede del Valle, empezaron a abrir una maestría de dinámica no lineal de sistemas complejos. Y yo así no lo podía creer. Así dije, no hay en ningún lugar del mundo, o sea, en Inglaterra, en Alemania, en Estados Unidos, en ese entonces, una maestría o un doctorado en la UNAM. Hasta la fecha creo que todavía la UNAM no tiene una maestría de sistemas complejos así tal cual. No hay un lugar donde se pueda estudiar. Y en la UACM lo abrieron. Y ahí fue cuando dije, wow, o sea, independientemente de lo que uno piense de nuestros políticos, la creación de universidades como la UACM tienen el valor que te pueden ofrecer estas cosas, ¿no? En la UNAM ha de ser más difícil hacer algo así porque pues es un tema nuevo. Abrir una maestría sobre un tema nuevo, pues está cañón, ¿no? Pero la UACM lo hizo, hasta la fecha todavía está la maestría de sistemas complejos en la UACM de nivel mundial. O sea, yo estudié la maestría ahí, también es una maestría que te permite trabajar y estudiar, o sea, súper flexible. Tomé clases de matemáticas, no se me dan las matemáticas, tengo que decirles, Coco y yo sabemos que es un reto todavía, pero pues las estudié así lo que pude, programación, nos daban clasecitas, ¿no? Entonces pues las sufrí mucho, pero lo estudié. Me pasé 3 años y me especialicé en análisis de redes, hablando de la propiedad de interconexión que comentaba Eduardo. Totalmente eso fue lo que me clavé más. Hay muchos softwares que se puede hacer análisis de redes súper fácil, no necesita uno programar. Entonces, si en algún momento les interesa hacer ese tipo de análisis, una clase de 2 horas se puede entender facilísimo y abre muchas puertas, definitivamente. Porque ahorita el análisis de redes, Pablo dijo, el enfoque de ciencias complejas se basa mucho en analizar datos, ¿no? Ahorita lo que les toca a ustedes como generación es como esta exploración de lo que es Big Data y algoritmos de minería de datos y todo eso, que es importante para los negocios, es súper importante. La búsqueda de mercado ahorita se está basando casi yo creo que al 100% en minería de datos. El análisis de redes es una manera de hacer minería de datos y se hace relativamente fácil y obtienes muy buena información de eso, ¿no? Entonces, pues sí, altamente recomendado y esa es una aplicación totalmente profesional de sistemas complejos en aspectos profesionales, ¿no? Entonces, bueno, ya para no aburrir los demás, ya llegué a mis 30 años. Lo último fue Austria, ¿no? Aquí viene la cosa más emocionante del asunto. Acabé la maestría,
Y mi familia otra vez dijo, pero ¿qué hiciste? Bueno, mi familia fue a mi presentación de tesis de maestría, eso fue muy interesante. Fue la primera vez que dijeron, bueno, pues vamos a ver la loca de Katia qué está haciendo, ¿no? Entonces fueron mis tías, ahí estuvo mis tías mayores, una que ya casi no podía ni caminar. Vieron mi presentación de análisis de proteínas de la diabetes mellitus, esa fue mi tesis, con análisis de redes, pues muchos diagramas como los que vimos ahorita. No entendieron mucho, ¿no? Me dijeron así como, ¿y eso qué tiene que ver con qué, no? Y bueno, pues ya acabé la tesis y dije, a ver, ¿cuál va a ser el siguiente paso de mi desarrollo profesional? Ya había hecho sistemas complejos, pero quedaba pendiente la política ambiental, ¿no? Esa ya la había trabajado, pero dije, no, o sea, desde que trabajé política ambiental, algo que me quedó muy grabado, ahí descubrí lo que es el cambio climático, y ahí va una pregunta para ustedes, muchachos, ¿qué es el cambio climático? A ver, voluntarios, y levanten la mano para ver quién me dice de una o dos palabras de lo que ustedes relacionan con cambio climático. A ver, ¿quién da más? Pues ¿Quién da más? es este cambio que no es natural. Ajá. Es un cambio climático que no es natural, y que es causado por la contaminación. Y sí, y bueno, y que este cambio climático desencadena una serie pues de fenómenos que hacen que los ambientes, bueno, no encuentro la palabra, pero bueno, los hábitats donde viven varios animales se modifiquen, y aunque sea la modificación más mínima de clima, de tierra, de agua, estos animales ya no están en la condición de vivir ahí. Entonces emigran, y a donde migran, pues a veces, pues ya no, o sea, incluso en donde migran ya no están las condiciones que tenían antes. Y pues se da lo de la clasificación, porque pues solo viven los que son más fuertes, pero al final de cuentas todos se van a morir también. Gracias, Fernanda. María Luis. Gracias, ¿no? Yo lo relaciono como un capitalismo irresponsable, un resultado del capitalismo irresponsable en este imaginario en el que existiera un capitalismo que lo fuera, por una explotación de recursos en las que, tomando las palabras de Maffer, solo pues permanece el más fuerte, ¿no? La persona que usa esos recursos para el beneficio del capital, y pues esa es la relación que yo. Gracias. Miriam. Yo lo vería como cualquier cosa que rompa la homeostasis del planeta hasta que alcance otro nuevo equilibrio. Ok, perfecto. ¿Alguien más o retomo de ahí? Ya retomo, ¿verdad? Sí, pues muchachos, así como son, ya empiezan a ser expertos de sistemas complejos, también ya empiezan a ser expertos en cambio climático, que bueno, me da mucho gusto escuchar que tienen las palabras correctas ya en la mente. Definitivamente es un problema de contaminación, tiene que ver con ecosistemas totalmente, seguro tiene que ver con capitalismo y con homeostasis, ¿no? O sea, son totalmente las palabras correctas. Y pues lo cierto, chamacones, es de que pues a ustedes como generación también les toca, ¿no? Como mucho más que a otras generaciones les toca vivir lo que es el cambio climático ahorita y lo que va a ser el cambio climático en el futuro. No sabemos lo que va a ser el cambio climático en el futuro, todo lo que podemos es hacer imaginar, pero lo que sí sabemos, y eso ya nos tocó a la maestra Coco y a mí vivir, es el cambio de clima, ¿no? O sea, lo que ustedes están viviendo ahorita como clima normal, por ejemplo, pues tantos huracanes, ¿no? Ahorita ya creo que ya han habido 2 huracanes en Estados Unidos, pues se vienen algunos huracanes en México. ¿Han escuchado de los huracanes que han habido en los últimos años? Sí, exacto. O sequías, ¿no? O también se puede ver como... Incendios. Incendios, claro. Incendios ahorita en California, ahorita están los incendios graves. Entonces, lo que es el cambio climático en sí, en esencia, aunando todas estas palabras que comentaron Fernanda, María Luisa y Miriam, es
un incremento en la frecuencia de incendios, de huracanes y de sequías, ¿no? Y bueno, siempre la pregunta del cambio climático, eso es tal cual, es un incremento en la frecuencia. Si hay un incendio en un año y si eso es cambio climático o no, pues uno no sabe porque es una frecuencia solo a lo largo del tiempo, pero ya hay muchos estudios y muchas gráficas de empresas internacionales, de organizaciones internacionales, que ya se ve clara la tendencia de una línea que va aumentando la frecuencia, ¿no? Hay una película muy buena de Los Simpson que... es más, la película de Los Simpson en realidad es una película sobre cambio climático y contaminación. Ya la vieron, que bueno. Sí, exacto. Ahí explican mucho así como palitos y bolitas, ¿no? Entonces, a su generación les toca vivir esto porque así como sigue la línea de incremento de frecuencia, los estudios que hace mi organización en Austria, IASA, lo que tiene es famosa y gana dinero y ese es su negocio, es hacer estudios de cambio climático a nivel global. Entonces, lo que hace IASA es hace un modelo complejo de clima y de economía y de agricultura, por ejemplo, y vete varios escenarios de hacia dónde puede ir, en el peor de los casos, el clima y la agricultura, y en el mejor de los casos, y les dice a los países, mira México, tú tienes ahorita tanta incidencia de aumento de temperatura promedio, tanta incidencia de sequía, tu agricultura ya está sufriendo por eso, si sigues con esas prácticas, por ejemplo, sacar petróleo, que es lo que causa el cambio climático, tu futuro se ve así, ¿no? Con esa idea de planear el futuro de cierta manera, lo que pasa ahorita es, hay una organización que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que está en Roma, si recuerdo bien, que junta a todos los países para que se hagan unidades, acciones unidas, ¿no? de lucha contra el cambio climático. Entonces, pues ahí estamos luchando, se hizo la película de Los Simpson, hay otra película por ahí del ex vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, de cambio climático, sobre el problema. Yo creo que ya todo el mundo más o menos entendemos el problema, más o menos entendemos a dónde va. Sabemos que a su generación les va a tocar porque en 20 años esto va a seguir aumentando. No sabemos cómo, pero es un hecho de que va a pasar. Ya empieza a aumentar el nivel del mar y bueno, muchas cosas que los ambientalistas luego nos dicen que exageramos, pero esto es ciencia en muchos sentidos, no es una opinión, eso está pasando. ¿Y qué estamos haciendo al respecto, no? Como mundo. Pues ahí está el meollo del asunto. La solución al cambio climático no es fácil y la razón por la que no es fácil es justo el tema que teníamos antes, que es un problema sistémico. Es un problema en el que siempre se venden soluciones, ¿no? Por ejemplo, a ver, pensemos en soluciones a cambio climático. ¿Quién ha escuchado? A ver, ¿quién dice por ahí una que haya escuchado? A ver, Galia tiene la mano levantada. La zonificación para los arrecifes. Uh-huh. También el uso del carbono azul para los arrecifes. Uh-huh. Y creo que, bueno, más cosas, pero se las dejo a los demás compañeros. Carlos, A ver, Pablo. Sí, otra sería evitar la sobreexplotación de los hábitats. Uh-huh. Pablo. La economía circular. Uh-huh. Miriam. El uso de energías renovables en general, como reciclar todo para disminuir el consumismo. Sí. Ok, perfecto. Pues ya también, ahí tienen las palabras en el aire. Entonces, todo esto que acaban de comentar, que todo eso tiene que ver con soluciones ya muy expuestas e inclusive implementadas al problema de cambio climático, tanto a nivel México como a nivel mundo. Ustedes están viendo, ¿no? Zonificación de ecosistemas, hábitats, que está relacionado, economía circular, o sea, algo que no tiene que ver con ecosistemas, energías renovables, ¿no? Deforestación. O sea, son cosas en diferentes partes del mundo que todas son soluciones de cambio climático, lo cual les da una idea de este aspecto sistémico, ¿no? del problema. Es un problema que no se puede solucionar con una acción, se requieren muchas acciones y no se puede solucionar por un actor, se requieren todos los actores actuando de manera conjunta y coordinada. O sea, imagínense, nunca antes en el mundo, o muy pocas veces, hemos actuado de una manera conjunta y coordinada para un objetivo común en acciones así.
Entonces, ese es el reto que tenemos, ¿no? No es un reto fácil, lo estamos haciendo, ahí vamos. La buena noticia es de que poco a poquito mi trabajo como científica y como activista ambiental es promover todas esas acciones, sea como sea, a nivel de mi vida, a nivel de mi casa, a nivel de mi trabajo y a nivel de la educación, que es lo que estoy haciendo ahorita con ustedes. Todas estas acciones, ¿no? Al final de cuentas, el cambio climático en un snapshot es un problema de emisiones de CO2, ese es el contaminante CO2, y esas emisiones se causan por dos razones. Una es la deforestación. Cuando se cortan árboles, los árboles en realidad son carbón, que es el CO2, ese carbón se va a la atmósfera y se acumula. Entonces es una sobreacumulación de CO2 en la atmósfera, o sea, en el cielo, ¿no? Entonces, deforestación es una, y la quema de combustibles fósiles. Y pues, ¿qué creen? La quema de combustibles fósiles lo que en realidad es quemar petróleo, que es lo que hace nuestra sociedad por 100 años. ¿Dónde es cuando quemamos petróleo? Pues en los coches, con la gasolina. Cada vez que manejamos, ponemos el acelerador, quemamos gasolina, la gasolina explota y se convierte en CO2 que se acumula en la atmósfera, y es ese CO2 en la atmósfera la que está causando el cambio climático. O toda la energía de luz, por eso las energías renovables se mencionaban por ahí, todo lo que usamos de luz ahorita en este momento, la computadora que tiene electricidad, esa electricidad generalmente se genera quemando petróleo para hacer ciertas reacciones que causan una emisión de CO2 que se acumula en la atmósfera, ¿no? Entonces, el reto es fácil. El reto es, estamos quemando gasolina y estamos usando electricidad, quemando petróleo y estamos deforestando. Entonces, la solución es fácil. No deforestemos, no quememos gasolina y hagamos nuestra electricidad que sea de energías renovables y que no sea quemando petróleo, ¿no? Así, la solución ya, el problema es un problema que ya está más o menos mapeado, la solución ya está más o menos mapeada, y uno diría, bueno, pues entonces ya, o sea, mañana tiene que estar quedando todo, ¿no? ¿Por qué no? Esto se descubrió en los 50, 60, se empezó a medir la atmósfera que crecía el CO2. Hay un químico mexicano famoso, Mario Molina, que no tuvo que ver con cambio climático, pero con el proceso que llevó a la política ambiental que tenemos ahorita. Se ganó el premio Nobel y ahorita él está en México, viviendo en Santa Fe, con una organización impulsando soluciones al cambio climático. México tiene un poder muy, muy importante en la solución del cambio climático ahorita global. Somos héroes, en cierta manera, en la solución. O sea que somos orgullosos de vivir en un país que está haciendo mucho de cambio climático, por un lado. Ya en los últimos años se han logrado varios avances. Tuvimos el Acuerdo de París, un acuerdo internacional de muchos países hace varios años, en donde todos los países dijeron, ya lo vamos a solucionar. Pero pues, ¿qué creen? Seguimos quemando gasolina, la electricidad se sigue haciendo de petróleo. México tiene esa parte muy padre de ser el héroe de cambio climático en muchos aspectos, pero ¿qué creen? Llega nuestro presidente, bueno, no es nuestro presidente de ahorita, varios presidentes que usan a Pemex como un recurso de dinero para el gobierno. Mucho del dinero que es para becas de educación, de CONACYT, mucho del dinero que se da en programas para jóvenes o en programas de adultos mayores viene de la venta de petróleo. Entonces México no tiene, pues, dice, pues nosotros ganamos dinero sacando el petróleo de Veracruz, ¿por qué habríamos de cambiarlo, no? ¿O cómo vamos a cambiarlo? Entonces, comento todo eso, ya le voy a parar para no aburrirlos, en esta idea de, el cambio climático es por excelencia el problema sistémico que tenemos como humanidad. Entonces, la relación entre política ambiental y sistemas complejos está en el cambio climático más central y más pura que yo creo que en cualquier otro problema ambiental y tema, ¿no? Y por lo tanto, la solución al cambio climático tiene a fuerzas que venir de un enfoque sistémico. Ahorita ustedes mencionaron varias cosas, por ejemplo, economía circular, súper buena opción que ahorita está en boga. A muchos de ustedes, cuando vayan a trabajar en empresas, o más bien, cuando vayan a tener sus empresas, porque estoy segura que muchos de ustedes van para allá, de alguna manera u otra, sus empresas van a estar en un mundo que va a estar más involucrado con la economía circular, lo cual es súper bueno. Pero, por ejemplo, ¿es suficiente involucrarse con la economía circular y no tomar en cuenta los ecosistemas, la zonificación de ecosistemas como los arrecifes? ¿Cuál sería el vínculo de economía circular con los arrecifes? ¿Hay vínculo? Muy buenas preguntas, ¿no? Claro que lo hay.
¿cuál es el vínculo entre energías renovables y economía circular? Una empresa con tener su producto ya bien, economía circular es esta idea de que lo que yo produzco, lo produzco con insumos que vienen ya reincorporados en un ciclo natural, ¿no? O sea, por ejemplo, si hago ropa, la ropa la hago de tela, que ya yo puedo asegurar que esa tela venga de un reciclaje, de otra tela o algo así, ¿no? O sea, que no se convierta en basura. La idea es no convertir basura, ¿no? Pero entonces, ¿cómo eso se vincula con mi uso de energía, con energías renovables? Entonces, este es un ejemplo de cómo la teoría de ciencias complejas y el enfoque sistémico que promueve el doctor Garzón Casanova, que ustedes están viendo en su curso, es súper importante para soluciones de problemas tan grandes como el cambio climático, ¿no? Y pues es en este tema en donde cuando acabé la maestría yo quería justo hacer lo que estoy diciendo ahorita, de juntar ciencias complejas y política ambiental. Y dije, no, pues ya, o sea, un día me levanté, me fui a correr a Cuautitlán Izcalli, donde yo vivía en ese entonces, así se me abrió el mundo, y dije, no, ya, o sea, yo sé lo que voy a hacer esa intersección de dos temas, ¿no? Otra vez busqué lugares donde se podían hacer, y ¿qué creen? No había lugares. No es una intersección de temas que se vea tanto en el mundo. Ahí empieza, ¿no? Yo creo que la UNAM es uno de los pocos lugares, como la UNAM es tan rica y como muchas cosas confluyen en ese lugar que es la ciudad universitaria. Por ejemplo, ahí, ustedes están en el edificio de posgraduados, ¿no? Creo, físicamente. ¿Dónde No, están? estamos en la Facultad de Contaduría y Administración, que está al lado de Trabajo Social y al lado frente a Antropológicas, más o menos por ahí. Ok. Los confundí con los que están en el CICH. Pero bueno, el CICH, ya. que es también, está tomarlo. relacionado con su facultad, estoy segura, porque lo relaciono con Contaduría y Administración. Es un centro interdisciplinario que está en el edificio de posgraduados, que está enfrente de la Facultad de Medicina, está entre la Facultad de Medicina y las Islas. Y ahí es el Centro de Estudios Interdisciplinares, algo así. Tiene un nombre de esos grandes que solo la UNAM puede tener. Pero el acrónimo es CICH. Y lo que hacen ellos, así, su objetivo es estudios interdisciplinarios. Y uno de mis profesores de la maestría viene de ahí, es un cubano. Mancilla se llama su apellido. Eso es lo que quiere hacer. Ya es una persona que totalmente compartimos la misma idea de sistemas complejos aplicados a su tema es economía, pero economía sustentable. Entonces, pues poco a poco me di cuenta que por ejemplo, la UNAM sí tiene personas, pero no tienen la carrera, no tienen una maestría, y en el mundo en ese entonces tampoco había nada. Dije así, chale, güey, o sea, ya encuentro lo que voy a hacer en mi vida y de repente pues nadie lo ofrece, ¿no? Así, vida loca. Pero bueno, por ahí también en una búsqueda de Google, le puse así, ciencias complejas y política ambiental, y me salió esta institución muy rara en Austria, que en ese entonces nadie conocía, y yo le estuve diciendo a varias personas, oiga, pues es que YASA, no, pues es que YASA, no, pues no, sabrá Dios, ¿no? Hasta a veces también me decían así, ay, pues esa loca con ese YASA, ¿no? Y pues me aferré, yo dije, no, yo voy a ir a YASA porque es la única institución que está haciendo lo que yo quiero hacer, lo que es mi pasión, ¿no? Mis dos pasiones conjuntas en una institución, ¡guau! Entonces, pues apliqué una estancia, me negaron, apliqué un trabajo, me negaron, casi voy y les toco la puerta y así, por favor, déjenme sacar la basura, por lo menos algo, no sé, lo que quieran. Hacer las fotocopias. Exacto, se las escribo, no sé qué. Sí, como sea. Pues como 5 veces lo intenté, no se pudo. Yo también soy una persona que creo mucho en esta idea como de, pues o sea, si tú tienes claro lo que quieres, pues, o sea, va a salir, ¿no? O sea, ya sea porque tú lo hagas o porque te ponen todas las cosas en su lugar. Pues resulta que en ese entonces andaba ya buscando trabajo y el alumno del doctor González Casanova, que es el profesor que se me va el nombre porque ya mi memoria ya a los 44 años ya está un poco fallida, pero es el alumno del doctor González Casanova, estaba en un seminario en la UNAM, él es ingeniero, y le conté, así, oiga, pues fíjese, doctor, que encontré este instituto en Austria. Me dice, no manches, YASA. Y yo así, sí, YASA. Así como, ya, alguien que lo conozca, ¿no? Dijo, pues, oye, YASA era miembro porque YASA es como las Naciones Unidas. Es las Naciones Unidas, nada más no tiene el nombre de Naciones Unidas, y es de ciencia y política. Es como una organización internacional que busca
juntar ciencia y política ambiental. O sea, perfecto, ¿no? Y como es una organización internacional, tiene países miembros, ¿no? Entonces, México fue país miembro y el doctor, alumno de González Casanova, fue el que se encargó en tramitar esa membresía en los 80s o algo así. Nuestro político mexicano, el periodista el que murió en los 90, ¿te acuerdas? ¿Cómo se llamaba? El famoso periodista. Colosio. Colosio, perdón. Ahí está. Dios mío, mi memoria. Exacto. Colosio asistió a YASA y como a raíz de que él fue alumno de YASA y crearon un programa con México y hasta ahorita sigue el postdoctorado de Luis Donado Colosio, que va por medio de la Fundación Colosio. Entonces, si les interesa, esa es una oportunidad para estudiar en YASA por medio de la Fundación Colosio, temas de política ambiental y sistemas complejos. Bueno, pues entonces, este profesor me dijo, pues mira, en ese entonces éramos miembros, vino la crisis del 94, ya no seguimos siendo miembros, pero pues ahora que lo piensas, ahora que lo traes, justo está el proceso de renovación de membresía. ¿Cómo ves si me llamas en un año? Y yo, pues sí, ¿no? Entonces ya, quedé así emocionada. Seguía trabajando y seguía haciendo cosas así, todas al azar, totalmente random. Y en algún momento, en una sesión también en la UNAM, en el Centro de Ciencias de Complejidad, que ahorita ya existe, si ¿conocen el Centro de Ciencias de la Complejidad? A ver, levanten la mano. ¿No? Ay, no, chicos, si les interesa eso y nada más pues para conocer una parte de CEU, dense una vuelta. Además está muy bonito el lugar. Está al lado de Universum, ¿no? Exacto. Sí. Si van a Universum, en lugar de ir a Universum se van al otro lado y ese es el Centro de Ciencias de la Complejidad. Sí conocen Universum, ¿verdad? Ese sí, ¿verdad? Ok, el Museo de Ciencias, sí, ok, bueno. Ahí, perdón, Katia, síguele. Al ladito. Único. Así como el Centro de Ciencias de la Complejidad, no hay muchos en el mundo, entonces es un tesoro que tenemos en UNAM, está totalmente abierto para ustedes y una de las cosas padres es preguntarles, ir al Centro de Ciencias de Complejidad y preguntarles, oye, en temas de sociología del trabajo o de negocios internacionales, ¿qué están haciendo ustedes, no? Para que les digan, y si no están haciendo nada, pues para que los presionen, para que hagan cosas, porque a veces son muchos matemáticos y físicos que piensan que las ciencias sociales no somos buenas y pues hay que llevarles el mensaje de que sí nos interesan. Bueno, entonces, pues estaba en una reunión ahí, en el Centro de Ciencias de la Complejidad, y este doctor, me encontré a una amiga del doctor y le conté otra vez sobre YASA, y me dice, pues justo lo que empezó el doctor hace un año, ya lo acabó, se abrió el postdoctorado y ya está la aplicación el siguiente sábado. Y yo iba a ir a un viaje a Inglaterra en ese entonces para mi trabajo, y dije, no, pues órale, de aquí soy. Entonces en el aeropuerto, haciendo mi aplicación para el postdoctorado en YASA, la envié haciendo un día de lo que ya había hecho en la maestría, y me aceptaron. Y desde unos 3 años, ya llevo 3 años ahí. Es un postdoctorado que uno tiene que venir a vivir aquí a Austria porque es parte de YASA. Y lo que estoy haciendo ahorita es, YASA es famosa porque en este aspecto de cambio climático, en las negociaciones internacionales de cambio climático, como ya había comentado, algo básico es la ciencia, es esta interacción entre ciencia y política, ¿no? Entonces, es política que no se puede hacer nada más al aire, porque está basada en mucho conocimiento de cambio climático y de economía y de sociedad, que no es intuitivo, se tiene que obtener por medio de la ciencia. Entonces, lo que hacen ahí son modelos que informan al panel intergubernamental de cambio climático para las negociaciones. A mí me gustaría estar en los modelos, pero pues yo todavía soy muy chiquita en términos de sistemas complejos y de política ambiental, entonces llegué ahí para ser muy humilde y decir, bueno, apenas estoy aprendiendo, y lo que estamos haciendo es un modelito chiquito que busca ser una simplificación de ese modelo grande, que es programación con 355 líneas de código que yo en la vida voy a hacer. Yo soy mortal, no soy computóloga, nadie es perfecto, pero lo que estamos haciendo es un modelo más sencillo para llevarlo a todos los países para que los tomadores de decisiones de cambio climático y agricultura, porque este es enfocado en agricultura, puedan usarlo e informar sus políticas públicas. Ya tenemos el modelo de México, lo tiene la Universidad de Tijuana, bueno, es en Baja California la que lo está haciendo, y nuestro siguiente paso pues es hablar con personas de gobierno. El proyecto que tenemos ahorita dentro de los próximos 5 años, ojalá, su objetivo va a ser ese.
dar creación de capacidad a los tomadores de decisiones de cambio climático en México para que puedan informar mejor la política pública de cambio climático en México de agricultura en base a los modelos que ellos mismos van a desarrollar con nuestra creación de capacidad para que se queden en México y con eso podamos ver cuando ustedes tengan 40 años, los que tengan negocios en agricultura, que puedan beneficiarse de esas decisiones y ese modelo, ese conocimiento en el modelo, ¿no? Y ya para cerrar, ahora sí ya abro a discusión, a preguntas o lo que quieran platicar. El mensaje de este último paso de YASA se enfoca mucho en agricultura. Y estábamos platicando de por qué el cambio climático es un problema grande, ¿no? Y ya vimos que tiene que ver con sistemas, ¿no? Entonces, hay muchas maneras en que el cambio climático nos puede afectar. Ya mencionamos varias de ellas. Aumenta el mar, los ecosistemas se pueden... Fernanda lo decía, ¿no? Que lo dijo muy bien, que pues son hábitats de animales que pues van a tener que emigrar o se van a morir, ¿no? Entonces, hay personas como yo que pienso en eso y digo, pero no, o sea, ¿cómo puede ser posible? Y me duele pensar que que los animales no se puedan adaptar y que los hijos de nosotros o de ustedes ya no puedan saber lo que es un rinoceronte, ¿no? Es así como, no puedo creerlo. Pero bueno, hay personas que no les gustan los animales y dicen, ay, que se mueran, ¿no? A mí qué importa que se mueran. Pero el punto es que el cambio climático no solo afecta a los animales, afecta claramente a los seres humanos en 1000 maneras, pero concretamente en la agricultura. Entonces lo que ya se está viendo es de que pues nosotros, ¿qué hacemos? Pues comemos, ¿no? Los seres humanos si algo hacemos, le sabemos entrar al diente, ¿no? Y pues, ¿de dónde viene la comida? De la agricultura, por ejemplo, en México. Pero en México, mucha de la agricultura, pues uno lo ve, ¿no? O sea, por ejemplo, allá en México, vamos para Pachuca, voy a la Peña de Bernal, y en medio tú ves, primero, muchos cerros que son medio secos, ¿no? O sea, no están llenos de bosques, definitivamente, tampoco hay mucha agua. Y en esos cerros hay mucha agricultura, mucho maíz, ¿no? Es lo que generalmente se ve. Con el cambio climático, muchos de los insumos que tiene la agricultura, por ejemplo, la lluvia, no se sabe qué va a pasar todo muy bien, pero en México muchos escenarios dicen que va a haber menos lluvia. O pues va a haber esos torrenciales que les caen a la Ciudad de México, que seguro ya están sufriendo por allá, que ahogan a las especies, ¿no? Entonces, un consenso que hay es de que la agricultura se va a ver afectada, la productividad de los productos se van a ver afectados, los negocios que se hacen con la agricultura se van a ver afectados. ¿Y eso qué puede implicar? Pues se puede implicar muchas cosas, a lo mejor no es algo tan grande, pero el extremo peor pues es hambruna, ¿no? Es falta de capacidad de producir alimentos. Y muchachos, o sea, ya cuando estamos hablando de una sociedad que no puede producir alimentos, ahorita con el COVID nos está viendo un efecto de muertes de gente a los miles, ¿no? Y a los 100 miles, ¿no? Con algo como una hambruna por una agricultura que está afectada por cambio climático, es algo así o peor, definitivamente, ¿no? Si no, un colapso de la sociedad. Los ambientalistas pueden a veces exagerar, ojalá que exageremos, ojalá que no sea tan grave, pero al final de cuentas lo que tenemos que perder es tanto, o sea, nuestra capacidad de producir alimentos, que el llamado que nosotros los ambientalistas le hacemos a ustedes, a esta generación que empieza a prepararse, es que en el momento en que ya sepan lo que los apasiona y que sigan sus carreras profesionales, por ejemplo, en el caso que sea algo de empresas o de sociología del trabajo, incorporen estas cosas de alguna manera. Estos problemas que son básicos para solucionarse, aunque no se llamen ustedes ambientalistas, ¿no? aunque esto no les importe, porque a fin de cuentas, dentro de 30 años, los que van a salir afectados somos ustedes y nosotros y todos, ¿no? Entonces, podemos hacer dos cosas. Decir así como, no está pasando, y los ambientalistas están locos y se encadenan a los árboles, o desde nuestra desarrollo profesional y de nuestra familia y de nuestra persona, pues hacer cosas para solucionarlo, ¿no? Entonces, ya, ese es mi comercial ambientalista y mi llamado a acción. Y hasta aquí quedo para pues, abrir la discusión a lo que les interese a ustedes. Muchas gracias, Katia. Yo creo que tu conversación fue absolutamente redonda y absolutamente relevante para tanto la formación de los estudiantes como para este curso, como para los futuros cursos que van a tomar. Todavía no toman negocios y sustentabilidad o innovación tecnológica, lo van a hacer más adelante en su carrera, pero definitivamente, o sea, todos estos elementos son parte
de su educación tronco común, de su educación en esta parte de la carrera que es la parte inicial. Como son tan brillantes estas nuevas generaciones, yo dije, parece que estoy trabajando con estudiantes ya de maestría, de doctorado, entonces me parece que una de las cosas que pasan es que subestimamos a la juventud, no yo y no tú, por supuesto, porque nosotras creo que tenemos... Somos fans. Sí, tenemos además esta pasión por trabajar con las generaciones más jóvenes, porque además tuvimos esos referentes en nuestras vidas donde profesores más grandes confiaron en nosotras, pensaron en nosotras y dialogaron intergeneracionalmente, y creo que esa es parte de la tarea que estamos haciendo también de trabajar con más jóvenes y traer estas perspectivas, pero sobre todo traer este grado de esperanza acompañado de formación científica, ¿no? Acompañado de formación académica, acompañado de rigor, acompañado pues sí, de rigor científico, o sea, como que a las ciencias sociales y hasta las humanidades como que nos hacen a un lado y nos dicen, no, pues ustedes, ¿qué tienen que ofrecer? Bueno, tenemos mucho que ofrecer. Muchísimo, sí. Y algunos de los estudiantes de esta carrera habían estudiado otras carreras y se sintieron que no era su llamado, pero entran a esta carrera porque precisamente recoge las múltiples disciplinas, las múltiples perspectivas, ¿no? Y bueno, agradezco muchísimo que hayas compartido esta trayectoria zigzag. Hablamos un poco de eso también en que los estudiantes no tienen que tener miedo de lo que les depara en el futuro, Sí. porque nosotras también hemos hecho estas carreras zigzag para encontrar nuestros espacios de paz y que está bien enfrentarnos a esa especie de incertidumbre. Nos da carácter, nos da temple, nos da perspectiva y está bien cambiar también, ¿no? Está bien cambiar o encontrar espacios que conjuntan nuestras pasiones. Yo creo que en ese sentido ha sido muy afortunada, Katia. Con Katia tenemos una historia compartida muy, a lo mejor puede ser muy tonta, pero no es tonta, o muy sencilla, muy elemental. No es tonta, es elemental. Las dos hicimos una presentación en una de nuestras clases en la licenciatura sobre una canción de una banda de rock mexicana, Café Tacuba, a quien habíamos ido a escuchar precisamente en una de esas noches de Party Hard, pero siempre nosotras estudiábamos también muy duro. O sea, Sí, también claro. You have to party hard, but you have to study hard, ¿no? Sí. Pero fue precisamente de esa canción en la que hablaba este grupo de rock mexicano de la preocupación sobre el medio ambiente a través de algo muy poético, a través de algo musical que a nosotros nos afectó en nuestros propios cuerpos, en nuestros propios corazones, a través de la danza, a través de compartir una experiencia de concierto. Y esta pequeñita cosa se nos queda como parte de nuestras pasiones y parte de nuestro ejercicio profesional, científico, intelectual, cotidiano. Entonces, en ese sentido me parece muy importante lo que compartes con los estudiantes porque pareciera ser que hay mucha incertidumbre, pero esa incertidumbre también nos permite desarrollar esta habilidad y capacidad de adaptarnos a los nuevos escenarios sin dejar nuestros intereses y nuestras pasiones a un lado, al contrario, incorporando eso de manera lúdica, creativa y también eso, hacer redes, como tú dices, o sea, hablaste con este profesor hace un año y después de ese año regresaste, te encontraste con alguien, te dijo, la aplicación ya hay que meterla en 5 días. Este tipo de cosas también son muy importantes. Esta carrera tiene un semestre de prácticas. En el 5º semestre, me parece, van a tener que hacer una práctica, ya sea en una empresa, en una organización, en un proyecto de emprendedurismo o en una instancia internacional. Algunos estudiantes lo están haciendo en el Senado, lo están haciendo en la ONU. Ya hay como 5 estudiantes que están en estas diferentes instancias. Pero lo que nos estás proponiendo es que también cabe la posibilidad de que se vinculen con IASA, contigo, con diferentes profesores o investigadores que
que incorporen o que contemplen la perspectiva de los negocios internacionales. Y lo que nosotros queremos con colegas de la carrera es que los estudiantes también piensen que los emprendedurismos o las compañías donde ellos se van a involucrar sean sustentables y saludables, no solo para sí mismas, sino para el mundo que les toca y que les va a tocar vivir de aquí a 10, 15, 20, 30, 40 años. Entonces, yo te agradezco muchísimo, Katia. Lo quiero abrir a preguntas, comentarios. Hay muchísimas cosas, mucha tela de dónde cortar. Los estudiantes han leído a Durkheim, a Weber, a Marx, a González Casanova. El otro día leímos a Mariana Mazzucato. ¿La conoces? Mazzucato. No. Este economista que participa en esta cosa, en este panel de Roma que mencionaste. Ah, sí. Entonces, tienen ya un bagaje, una caja de herramientas súper amplia para to engage with you, to engage with the topics and the methods and the routes that you have taken. ¿Querías decir algo? Pues, y luego le damos las palabras, sí. Go ahead. Sí, nada más que quería añadir que vimos dos canciones, Coco, la de Café Tacuba del ingeniero petrolero. Era un ingeniero petrolero, güey, imagínate. Y la de Los Fabulosos Cadillacs. ¿Cuál? Una ska del capitán, del general Rojo, Roma, o algo así. Nada más quería hacer la aclaración. La precisión. ¿El señor Matanzas? No. Era un general muy famoso de Argentina que fue un matador, un dictador o algo así, pero no me acuerdo el título. Pero era de Los Fabulosos Cadillacs y era ska. Okay. Porque yo soy ska y me acuerdo que era ska. Bueno, muy bien, Fabulosos Cadillacs y Café Tacuba. Parece que estaremos hablando de bandas de rock prehistóricas, pero no son tan prehistóricas, muchachos. Yo estoy segura que si hacemos una fiesta y ponemos esas bandas de rock, hasta ustedes se van a meter al pit. Van a estar ahí en el slam y van a bailar, estoy casi segura. Yo espero que podamos hacer una fiesta de ese tipo, ya que pase todo esto. Muy bien. ¿Cómo era el orden? Erika tenía su mano, después Jocelyn, después Ari y Miriam. Adelante, por favor. Bueno, antes que nada yo quisiera agradecer por esta conversación, esta plática. La verdad fue sumamente interesante, estuve picada toda la conferencia. Con mi hermano tenemos una interacción muy extraña porque yo estoy muy metida en las ciencias sociales y él está muy metido en las ciencias exactas. Entonces, hay un conflicto muy grande porque platico yo de algo y él dice, no, pero es que la teoría dice esto y esto no puede ser así. Entonces, siempre entramos en crisis y siempre me está compartiendo lo que va aprendiendo. De hecho, de un poquito de la teoría fractal y de la teoría de cuerdas. Bueno, que ahorita es la teoría de las supercuerdas, creo, porque ya se juntaron 5, me ha platicado mucho. Entonces, ahorita que nos platicó esto de la teoría fractal, dije, yo cuando lo escuché le dije, eso se puede relacionar a las ciencias sociales perfectamente. Claro, claro. Porque le decía yo, mira, la teoría fractal tú me comentas que viene repitiéndose, ¿no? Que dentro de la teoría del caos, que podríamos tomarla también como el caos que es la sociedad, porque todos somos diferentes, pero somos similares al mismo tiempo. Entonces está completamente extraño, no sabemos cómo entenderlo, no sabemos cómo cuantificar las problemáticas o las situaciones, las relaciones que se crean en la sociedad. Tú me estás diciendo que dentro de esa teoría del caos, donde todo es diferente, hay pequeñas partículas donde todo es igual, todas son iguales, tienen esta misma parte. Entonces, si nosotros llegamos a analizar esa parte, podemos entender el comportamiento del sistema en general. Entonces, siento que eso de los sistemas complejos es completamente interesante porque une dos ramas que nunca habíamos prestado atención, que siempre era como este pleito, ¿no? De, ok, yo la matemática, pues con las ciencias, pues de lejitos, la estadística te la presto, pero matemáticas, ni lo pienses. Entonces me pareció muy interesante. Y de la teoría de supercuerdas, creo que con el tema bueno, la anterior la relacioné mucho con Wallerstein, porque él decía que si uno de nosotros, es más, que si nosotros estamos ahorita el capitalismo es cíclico, entonces que ahorita estamos en la mejor oportunidad de lograr un cambio por el momento en el que estamos, pero que la acción que hagamos nosotros hoy tiene repercusiones, tal vez no mañana, pero dentro de unos 30 años, 20 años, va a tomar mucha importancia.
Y es justo lo que se plantea, ¿no? De que al principio, cuando se hacen los análisis, vienen en conjunto, pero tú le cambias una milésima y da un resultado completamente distinto. Entonces tenemos nosotros una decisión muy importante ahorita en nuestras manos. Y de la teoría de cuerdas quisiera saber si hay alguna relación con las ciencias complejas. Entiendo que es una teoría como relativamente nueva, que está evolucionando mucho últimamente, que se está volviendo como realmente un tema de conversación en las ciencias, porque esta plantea que todas las moléculas dentro de los electrones, dentro de todo, está relacionado no nada más por conexiones, sino que todas están en cuerdas que vibran, pequeñas cuerdas que vibran, donde la gravedad es la única que es un círculo. Es el único factor constante, la gravedad, porque siempre que nosotros las considerábamos, la gravedad quedaba rota, quedaba desplazada y siempre rompía las teorías, no funcionaba. Es más, si nosotros veíamos a Newton, Newton tiene un momento en el que ya no podemos avanzar, ya no se podía entender qué había después. Entonces, cuando nosotros vemos esta teoría de cuerdas, podemos entender que todo se enlaza por uniones, por pequeños puntos. Yo eso lo relacioné mucho con la interseccionalidad que nos platicaba Kimberly Crenshaw, porque de hecho marca, esta cuerda es distinta a esta cuerda de acá y es distinta a la cuerda de acá, pero hay algo que las une a todos, que es la gravedad. Y entre ellas mismas crean pequeñas uniones, en lo que la cuerda de acá se combina con la cuerda de acá, y esta cuerda, este punto, este vértice que está acá, es distinto al de acá, pero tienen una unión entre ellos mismos al mismo tiempo, en el que la fuerza que los jala es la misma. Entonces, me parece sumamente interesante estas teorías que están saliendo, y realmente no sé si en la teoría de cuerdas ya haya alguna relación con las ciencias sociales ya más establecida o más directa. ¡Wow! Voy a modelar la boca abierta. El emoticon con la boca abierta. ¿Qué preguntas, Erika? Bueno, no se pregunta, ¿respondo o me espero? ¿Cómo le hacemos, mi Coco? ¿Te parece si tomamos 3 y luego Sí, para que a lo mejor se combinan o algo así? Sí. Vale. ¿Quién era? ¿Jocelyn? ¿Seguía Jocelyn? Ya se me fue el orden. No, aquí estoy. Sí, adelante. Buen día. Una disculpa que no me pueda ver, pero es que mi internet no me deja prender la cámara y el micrófono al mismo tiempo. Bueno, yo lo quiero relacionar mi pregunta. ¿Te interrumpo un poquito? ¿Me espera un poquito? Se me cayó el vaso de agua en la computadora. Prende. Ya, no era en la computadora, pero se cayó y estaba corriendo. Y yo así, ¡ay, no! Ya traje la toallita. Ahora sí, perdón. Adelante. Yo quería preguntar un poco acerca del tema que tocaba al principio con la profesora de las culturas y después lo tocó un poquito más. Ya hemos dicho que las culturas y los grupos sociales cambian, nos quitamos esta miopía, como mencionaba. Las sociedades cambian en primer lugar porque autogeneran innovaciones en forma de invenciones y de descubrimientos que transforman la cultura y las instituciones sociales. Sin embargo, la mayor parte de las sociedades generan internamente una escasa innovación, aunque se transforma porque perfeccionan rasgos culturales que ya poseían con anterioridad. A lo que voy es, ¿qué factor o factores son los primordiales a reconstruir para lograr el cambio social? Es decir, ¿qué factor cree que pueda lograr un efecto tipo dominó en donde a través de este primeros cambios se pueda generar una cadena de transformación hasta llegar al resultado o meta esperada? ¡Wow! Te lo dije, Katia, son mis estudiantes brillantes. Estos son temas de doctorado. Sí, por eso te digo, sí. Miriam, Ari, adelante. Mi pregunta es un poquito más sencilla, pero es una duda que he tenido siempre. Y en base a lo que nos ha contado, y gracias por compartirnos como su experiencia de vida, quería preguntarle cuál considera usted que es la alternativa. Por ejemplo, hay muchos países chiquitos que se dedican a hacer cosas como tal, como la ropa o de que los productos chinos y así, y eso es la base de su economía. Entonces, a pesar de que eso es la base de su economía, pues igual contamina y daña muchísimo el ambiente. Quería preguntarle cuál considera usted que es como la alternativa a eso y la acción ya, lo que sigue para que se cambie. Gracias, Miriam. Ari, de una vez.
Adelante. Va. Sí, pues primero muchas gracias por esta plática que me intriga mucho. Y, o sea, como sabemos, en México nos encontramos en una región muy privilegiada que nos permite tener este desarrollo muy bueno de la energía solar y eólica. Pero aparte surge esta contradicción en donde la energía se ve centralizada en empresas como CFE y que si bien les estamos pidiendo como tener esta visión hacia implementar energías sustentables, pues no es algo como que les beneficie, creo yo. Y pues además, o sea, sí se ha tenido como este intento igual de implementar las energías, pero la pregunta que yo le tengo es, ¿cómo cree usted? Bueno, porque al implementar las energías, pues también vemos que surgen otras contradicciones en lo social, en donde pues los lugares en donde son mejores candidatos para esta implementación, pues son en zonas rurales y que están bajo manos de tierras de comunidades mayormente indígenas y pues por lo mismo son muy despojados de sus tierras y se les ofrece trabajo, pero al final del día tienen una injusticia muy grande. Entonces mi pregunta es, ¿cómo usted cree que podamos tener esta transición energética o qué papel pueda tener el Estado o qué alternativas podemos tener para poder desarrollar, bueno, tener este desarrollo de energías renovables, pero con justicia social y transparencia? Sí. Ya ahí le hago corte, ¿no? Para las respuestas. Bueno, pues gracias por sus preguntas. Súper preguntotas, qué bárbaras. Si estos temas que me preguntaron las apasionan, chicas, cada tema da para una tesis y una rama de estudio completa, ¿no? Entonces, si estos temas les apasionan, aférrense. Así como yo me aferré a mis temas de que aunque no haya institutos, aférrense porque son temazos. Así que, qué bueno, me da mucho gusto que tengan estos gustos, ¿no? Y como decía Coco, vienen con todos ustedes, su generación, de veras, seguro lo han escuchado de 1000 veces y lo van a seguir escuchando porque están muy, muy pilas. Bueno, empezamos con la preguntaza de Erika. Fue una preguntaza, Erika, no voy a poder hacerle justicia a todos esos temas. Pues lo primero, bueno, te voy a rebotar la idea de fractales, qué padre que la estás viendo con tu hermano. Cuando yo me enamoré del fractal de Mandelbrot, y que lo googleé y lo navegué y me seguí clavando y lo entendí y vi cómo era aplicado y empecé a platicar, viajándome con mis colegas ahí tirados en las islas de Ceú. Uno de mis amores del alma en ese entonces me dijo, no manches, güey, es que estaba tirado abajo de un árbol y vi al árbol y dije, no manches, ese es un fractal. Y yo, no manches, claro, es un fractal, ¿no? Entonces, esa idea de cómo se relaciona el fractal con la vida, ¿no? Luego llevé estas ideas a la maestría, llena de matemáticos y físicos. Creo no había ningún científico social. Y les decía estas cosas y decía, no manches. Un fractal es una gráfica matemática, o sea, no es un árbol, ¿no? O sea, no pienses esas cosas. Pero luego, en ciencias sociales, leía documentos como los de González Casanova y su escuela, pero muchas más otras escuelas, hay en 1000 cantidad de nombres. Le voy a pasar un mapita a la maestra Coco para que se los comparta hay diferentes mapeos ya de sistemas complejos y algunos de ellos ya incorporan ciencias sociales, o sea que ya se está haciendo. Pero sí, Erika, tú apuntaste a este tema de la relación entre ciencias sociales y ciencias exactas, que es una relación muy injusta para nosotros, ¿no? Porque las ciencias naturales, por razones históricas y conforme se fue conformando la ciencia y por otras razones que no las entiendo, son dominantes. Ahorita dominan en el sentido de que las cosas serias que tenemos como sociedad se estudian con las ciencias naturales y pues las cosas que, bueno, pues son importantes, pero bueno, la política, ¿no? O sea, la sociedad, la cultura, el capitalismo, por ejemplo, es ciencia económica dura, ¿no? O sea, de Wallerstein, pues bueno, le echan ganas, ¿no? se pormenorizan a las ciencias sociales. Yo siempre he tenido esta diferenciación de modelación. A fin de cuentas, una manera de entender esta diferencia es modelación. Las ciencias exactas, la razón por la que los físicos dicen, un profesor de la Facultad de Ciencias alguna vez dijo en una conferencia de Centro de Ciencias de la Complejidad, dice, es que el problema
con las ciencias naturales es de que cuando uno tiene un conflicto, por ejemplo, como el de tú, Erika, con tu hermano, las ciencias exactas son objetivas. Un conflicto en las ciencias exactas se resuelve de manera objetiva. Entonces, X o y lo pruebas matemáticamente y eso es muy objetivo. Un conflicto en las ciencias sociales no se puede resolver, por lo tanto, de manera objetiva, porque no lo puedes plasmar, ¿no? Entonces yo me quedé así de, no puedo creerlo, porque ese pensamiento llevaría al extremo lógico de que nosotros no nos podemos solucionar nuestros problemas y de que si yo tengo un conflicto con Coco, que nunca lo he tenido y nunca lo voy a tener, bueno, nos peleamos alguna vez por un pelo rico, pero bueno, eso no importa tanto, que si tengo un conflicto con Coco no lo voy a poder resolver porque es ciencia social, ¿no? O sea, como es una manera de pensar muy cerrada, ya lo había comentado Pablo, es muy reduccionista, es pensar en una caja, es muy válido y el humano actual es muy poderoso por la ciencia y por la tecnología que está basada en ciencias naturales, eso nadie lo va a negar, pero la falla de ese pensamiento es no asumir que las ciencias sociales también pueden tener su valor dentro de sus términos y limitaciones y potencialidades, ¿no? Hablando de modelación, las ciencias naturales modelan con letras y números, las ciencias sociales modelan con palabras, y esa es la diferencia. Pero así como Durkheim y Marx y todas las personas que ustedes han leído tienen sus modelos conceptuales sobre, por ejemplo, Marx con el capitalismo, así ese modelo es tan válido y tan mejorable y tan que tiene implicaciones en la vida real como un modelo de la gravedad con las ecuaciones de Newton. Es exactamente lo mismo, se aplica a diferentes cosas, ¿no? Entonces sí tenemos nuestra lucha de ciencias sociales, que yo la estoy tomando todos los días aquí en Yasa, de hacernos valer, ¿no? Y de hacer valer nuestro conocimiento, que es muy válido. Y bueno, la pregunta que hacías sobre cómo se estudia el capitalismo, como lo comparabas un poco con la teoría de fractales y de cuerdas, como es equivalente entre ciencias sociales y ciencias exactas. Pues el chiste es que nosotros lo hagamos, o sea, ese es como el desafío que hay ante para ustedes, ¿no? Para nosotros que ya estamos con nuestras profesiones, pero para ustedes que están haciendo la profesión de ciencias sociales, ese va a ser el desafío. Ay, te iba a decir otra cosa, pero se me pasó. De teoría de cuerdas, no sé, desgraciadamente no sé mucho, me dejaste con la boca abierta porque nunca había hecho el paralelo de teoría de cuerdas y fractal. Se me figura que es un paralelo muy emocionante, pero bueno, para cerrar esta respuesta y también para empezar a comentar las otras respuestas, si no se dejen llevar por esa idea de que las ciencias sociales no son válidas o de que no se pueden resolver cosas, porque yo sé que lo van a escuchar porque yo lo he escuchado muchas veces. No, es que las ciencias sociales no se dejen. Si tú ves el paralelo entre la teoría de cuerdas y los fractales y lo puedes modelar con palabras y ese modelo que estás haciendo es válido conceptualmente y lo defiendes muy bien, tú lo defiendes y lo defiendes y lo defiendes y lo vas y lo pruebas y todo, porque de eso necesitamos mucho. Necesitamos que los científicos sociales se sepan como científicos sociales y con sus fortalezas y que se defiendan lo que tienes en la mente, ¿no? Saca lo que tienes en la mente y no dejes que nadie te diga que no. Bueno, de Jocelyn es un poco la misma idea de la equivalencia entre cultura y sociedad, ¿no? Es también un tema en el sentido de cómo la cultura es una propiedad de sistemas de la sociedad y cómo cambia y cómo hace que esta interacción entre un organismo muy biológico que es el humano y un sistema que es su cultura y cuál es su interacción. Híjole, ese es otro tema, también otro tema para una tesis y si te quieres clavar en eso, Jocelyn, adelante, da para mucho. Ahí la maestra Coco es mucho más, su especialidad va mucho más allá en esta dirección. Por medio de la escritura, ¿no? De la poesía, la cultura, y seguro hay mucha tela de donde cortar. Y la pregunta que hacías, Jocelyn, de cuál es el efecto dominó, ¿no? ¿Cuál es ese factor de cambio social que estamos viendo? Es también mi pregunta, la compartimos, y de eso yo me lo he preguntado, como seguro tú también te lo has estado preguntando desde que nací, ¿qué es lo que necesito para cambiar esta sociedad? ¿Qué es lo que necesito hacer para cambiar la sociedad? Lo único que te puedo decir es mi opinión, hasta ahorita, después de 44 años de vivir en este planeta, de que con esta idea de cambio de sistemas, que primero hablo de mi cambio, ¿no? O sea, el cambio que Jocelyn, tú tienes que hacer desde ti y yo, Katia, hice desde mí, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con lo que te gusta. Entonces, de entrada,
El cambio social tiene que venir de las personas que lo están haciendo, o sea, los individuos, y eso solo va a pasar si estás haciendo algo que te guste, y que te prende y que te vibre, ¿no? Porque es la única manera que lo logras, entonces, imponer en la sociedad, ¿no? No vas a lograr imponer nada que no te lata. Y por eso tiene mucho que ver con lo que decía la maestra Coco, que no tengan miedo de cambiar de algo si no es lo que les gusta o no es lo que les prende, porque la importancia de que les prenda, de que les guste, de que les apasione, es el cambio social que va a generar, ¿no? Así de básico. Entonces ese es un consenso que tengo hasta ahorita, que el cambio tiene que venir de uno y tiene que venir de algo que te prenda. Y la otra es que no nada más, no es el cambio social, ¿no? Sino son los cambios sociales. Son cambios, ahorita el nivel que ya tienen la sociedad de complejidad, nuestra sociedad es una sociedad súper compleja, la sociedad humana, independientemente de los ecosistemas, ¿no? Todas pues imagínense, billones de gentes, todas las gentes con familias, con profesiones que interactúan, empresas, sectores. Nadie de nosotros podemos visualizar la complejidad de nuestra sociedad que ya existe. Es un mundo, ¿no? Y aparte, pues cómo interactúa con el medio ambiente, ¿no? Entonces, es imposible pensar que algo así vaya a cambiar con una acción, ¿no? Por ejemplo, en el ambientalismo, yo en Facebook siempre me peleo con mis colegas, porque yo pongo el típico post de Facebook, ¿no? De disminuye tu basura, o deja de usar la luz, ¿no? O el decálogo de acciones de cambio climático, ¿no? Que es súper importante. Como decíamos, el problema de cambio climático tiene que ver con quemar gasolina, y eso es porque billones de personas queman gasolina ahorita en este momento, le están quemando allá afuera, o sea, eso es básico. Entonces la solución es, pues, billones de personas tienen que dejar de quemar gasolina. Ese es un efecto dominó, que así como ese efecto fue el que creó el cambio climático, así ese efecto, quitándolo, va a quitar el cambio climático. Entonces, la pelea que tengo con los de Facebook es que dicen, no, bueno, pero es que no es el cambio individual, es que también tienes que involucrar a las empresas porque es un sistema capitalista. Claro. El punto no es ni uno ni otro. Ese es como ver el problema de cambio climático como un problema sistémico, ¿no? Es tan importante el cambio individual como es importante el cambio de las empresas y del sistema capitalista, como es importante el cambio cultural en general, ¿no? Entonces la respuesta a tu pregunta es el efecto dominó siempre se ve como una pieza que va dejando a otras. En la complejidad que tenemos ahorita y en la vida, porque así es la vida, no es que los humanos seamos el monopolio de la complejidad, así es la vida, son varios cambios, son varias cadenas, 1 millón de cadenas de dominó que se tienen que dejar para que se haga ese resultado que queremos de una sociedad futura, ¿no? Y todas empiezan con el cambio tuyo, Jocelyn, de lo que tú quieres hacer y el cambio que quieres hacer en tu vida, ¿no? Y el tuyo de Erika y el tuyo de Pablo y todos los demás. Bueno, de Miriam, hablaba de de las cadenas globales. Otro tema, ¿no? Otro tema de tesis. Si es tu pasión, Miriam, dale todo ese problema. Justo, de hecho, la pregunta de Miriam y de Ariadna están muy relacionadas con lo que yo estudié, por razones que ya les conté mucho de mí y todavía me faltó contar de cómo llegué a ese tema. Pero las dos tienen que ver con las actividades económicas, ¿no? Y cómo las actividades económicas son también la causa de muchos problemas ambientales, incluyendo el cambio climático. Entonces tú decías, pues es que, ¿cómo puede ser posible, por ejemplo, que este país, por ejemplo, India, produzca tela, ¿no? Y México produzca petróleo, y pues no se les puede pedir otra cosa, porque ya está el sistema global económico puesto de cierta manera, y pues está cañón cambiarlo. Y sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Wallerstein justo eso es lo que estudia. Wallerstein estudia este sistema mundo como un mundo donde están los países centrales y los países periféricos, y cuando uno es país periférico como México que toma precios de petróleos, híjole, pues está cañón. Entonces, tú lo decías de esta manera, pues es que ¿cómo se le puede pedir que haga otra cosa distinta, no? Está difícil, es un problema, ese sí. Muchos problemas se pueden analizar de conciencias naturales o ciencias sociales. Este es un problema totalmente social, porque es un problema de dominación, es un problema de poder. Y los problemas de dominación y de poder, en mi opinión muy, muy personal, se tienen que estudiar mucho más, tienen que ser un centro de contención de nosotros como seres humanos, en nuestra vida y familia, pero también en la ciencia, ¿no? Y yo creo que están súper, nada estudiados, es así como algo tan central en nuestra sociedad, no puedo creer que estén tan poco estudiados, ¿no?
una de las soluciones que siempre salen mucho en los foros ambientalistas y académicos es de que lo que nos falta ahorita, las sociedades se han integrado desde las sociedades de cavernícolas, siendo grupos recolectores de nueces, a ciudades, a estados. Ha sido un proceso de evolución de sistemas, ¿no?, sociales. Y ahorita llegamos a un nivel en donde nuestra unidad colectiva más importante es la nación. México, un país, ¿no? Y muchos de los problemas que tenemos, como el que tú mencionas, Miriam, es un problema que va más allá de la nación. Y es donde estamos, es nuestro nivel de evolución social ahorita. La solución, que se dice mucho en los foros, es un nivel más allá de la nación, como un gobierno internacional tipo Naciones Unidas, que logre entonces resolver ese problema de poder o de dominación que hay de un país que hace tecnología de vanguardia versus un país que hace telas, ¿no? Y que por lo tanto esa inequidad económica se va a seguir y se va a reproducir y va a afectar las vidas de todo el mundo, incluyendo nosotros, porque nosotros somos de un país petrolero, ¿no? Esa es una solución que se ha presentado y para allá vamos y para allá tenemos que ir, y sus tesis y de doctorado y sus trabajos en empresas pueden ir hacia allá también. La pregunta es cómo hacerle, ¿no? Yo creo que la pregunta del millón es cómo nos integramos en esa estructura social global, planetaria, que es necesaria para que pueda poner a negociar a esas diferencias de poder tan importantes que hay ahorita, ¿no? Yo creo que la solución ya está dada, o sea, eso ya no es un misterio, el chiste es cómo llegar para allá, ¿no? Y yo personalmente, como mi relación más individual con eso es, ay, se me fue. Estaba tan emocionada con el tema, con esta relación con el sistema global. Global governance. Sí, ya me acordé. La identidad, para mí, mi relación con eso, ese problema es el problema de identidad del ser humano, ¿no? Hablando que el ser humano somos una capa de roles y de personas y de definiciones, ahorita lo que estamos viendo en nuestro mundo es un problema de identidad muy, muy importante. O sea, la identidad, por ejemplo, ahorita es de país, los americanos, de derecha, que se forjan en esa identidad y que no salen de ahí, ¿no? O los mexicanos de izquierda, o los europeos, o los de India, ¿no? Mi manera de llegar ahí es, pues es que necesitamos una identidad que trascienda. Necesitamos una identidad planetaria. Todos nos tenemos que ver como ciudadanos de algo que va más allá de estas casitas en las que todos nos ponemos como seres humanos, ¿no? Entonces, eso es algo cultural y es parte del mismo problema. Tenemos que tener esa organización extranacional de leyes, pero también tenemos que tener una identidad que fortalezca esa organización. Mientras nos sigamos viendo como personas de países encasilladas, aunque haya una organización como las Naciones Unidas, pues no va a pasar mucho, ¿no? Bueno, y Ariadna, exacto, entonces eso me lleva al tema de México, que es muy buena manera de cerrar esta ronda de preguntas, de cómo México está en este sistema de cultura, sociedad que mencionaba Jocelyn, de complejidad que mencionaba Erika con el capitalismo y de cadenas globales de producción que mencionaba Miriam, pues, y llegamos ahorita a la cuarta transformación, ¿no? Lo que sufre México y muchos países de América Latina es extractivismo, es también, yo lo sé porque ese es mi tema que me especialicé, seguro hay otras maneras de verlo, pero yo lo veo desde ese punto de vista, que es nuestra dependencia en un recurso natural que es el petróleo para obtener dinero, para crecer como sociedad y para que nosotros tengamos tal cual una beca para estudiar, ¿no? ¿Cómo salimos de esa trampa? Y ese es un problema muy difícil, pero también es un problema sistémico que si lo pensamos de la manera adecuada, con la identidad adecuada y demás, se puede resolver. De que se puede resolver, se puede resolver. El chiste es ir para allá, ¿no? Mencionabas cómo definitivamente hay monopolios como la Comisión Federal de Electricidad, que pues uno quiere tener energías renovables, pero pues la comisión pues como que no se abre tanto a esto y ahora menos, con la idea de que nosotros somos una nación de petróleo y las energías renovables son cosas de actores privados y eso es neoliberalismo y entonces no las vamos a dejar ser, y menos cuando llegan a Oaxaca y pues hacen muchas cosas que sí, hubo muchas irregularidades con las comunidades de Oaxaca, ¿no? Entonces, pues hay varios autores que mencionan dos tipos de ambientalismos, ¿no? El ambientalismo de los países ricos y el ambientalismo de los países pobres, o el ambientalismo del desarrollo avanzado y llámenle como le llamen, ¿no? Y es esta idea, y lo que promueve México, que
el que es secretario de Medio Ambiente actual va en esa línea y por eso estoy muy feliz que él esté ahí. Es que el medio ambiente en México y en los países en desarrollo no puede estar desvinculado de nuestro propio manejo de los recursos naturales, independientemente del extranjero, pero también de nuestros desafíos sociales, ¿no? Y eso es muy, muy, muy concreto en Oaxaca. En Oaxaca es uno de los países más pobres, de los estados más pobres de México, en donde quieren llegar empresas extranjeras a hacer negocios sin tomar en cuenta las necesidades de comunidades. Ese es un ambientalismo del cual yo soy parte, que es un ambientalismo muy europeo, que dice, sí, vamos a las renovables, ¿no? Y claro que es importante tener más energías renovables, eso es indudable, pero no puede ser energías renovables como en Europa, porque esas energías van a estar en comunidades que tienen otros intereses y otras necesidades. Entonces tenemos que replantear nuestro ambientalismo mexicano de tal manera que se adapte a las necesidades que de veras tenemos. Una manera de verlo es, en México no va a haber energías renovables sin que esas contribuyan al desarrollo de las comunidades de alguna manera, ¿no? Y que contribuyan, o sea, no nada más que lo digan. Entonces, esas soluciones ya se están planteando. Creo que el actual secretario de Medio Ambiente va por ahí. Tiene un aspecto que se llama, creo que es ecología política o etnoecología, algo así, que es a lo que va, ¿no? Y pues a la llevamos, ojalá. Yo apuesto que sí le esté dando al clavo con su propuesta. Bueno, chicos, la maestra Coco también se le cayó el agua al lado de la computadora. Pero bueno, podemos tomar preguntas si hay más preguntas. Yo tengo una pregunta. Ajá. El concepto de glocal pues es muy conocido en el ámbito de los negocios, pero ese también se puede aplicar a las relaciones internacionales. Entonces mi pregunta es, ¿qué tan efectivos son los organismos internacionales intergubernamentales como la Comisión Oceánica Internacional en problemas locales? Uh-huh. ¿Cuál es el concepto que dijiste al principio? Glocal. Ok, glocal. Ok, vale. Bueno, ¿hay otra pregunta de Eduardo? Bueno, no es tanto una pregunta, es más como un comentario, mitad pregunta también. Si quieres, después de Galia. Dale. Bueno, definitivamente, yo creo que esa palabra de glocal la resume muchísimo de lo que hemos hablado ahorita. O sea, que qué bueno que la trajiste. Por ahí iba a tener una presentación y en una de las presentaciones decía esta idea de es una causa global de un problema que se tiene que resolver nacionalmente, ¿no? O viceversa. Un problema nacional que se tiene que resolver con apoyo global. Entonces, yo pienso que glocal es uno de estos conceptos justo de ciencias sociales, que tiene varios sinónimos, pero que a fin de cuentas apuntan a eso mismo, que es uno de los primeros acercamientos a pensar sistémico. En esencia, lo que está haciendo ese concepto de glocal es pensar sistémico, es asumir lo que comentábamos de que ya no se puede pensar en esta cajita muy cerrada que es la nación, que se tiene que pensar de más allá, ya sea en las dos maneras, ¿no? Tú mencionas ahorita cómo es la importancia de los organismos internacionales intergubernamentales en problemas locales, básica. De hecho, como comentaba, algo que me encantó de SEMDA es, lo critiqué mucho cuando estaba trabajando ahí en SEMDA, sí, pobre de mi jefe, creo que me odió. porque yo todavía tenía mi casita de no, es que es México y cómo es posible que SEMDA esté trabajando con estos organismos con dinero de fundaciones internacionales. Eso es no ser leal hacia un país. Sí, lo pensé y lo dije. Pero después me cayó el 20 de que el estar abierta sobre todo a las redes, más que cualquier otra cosa, a redes internacionales, te potencializa en mil maneras, ¿no? Pero claro, siempre con la mirada local. A lo mejor una de las críticas es cuando las organizaciones o las iniciativas o lo que sea se abre a aspectos o ciencia internacional y pierde de vista lo local. Entonces, por eso el concepto de local es súper válido, ¿no? Es que son las dos cosas al mismo tiempo. Y estar actuando a nivel nacional es necesario, pero no es suficiente. Y lo mismo al revés. Actuar nada más a nivel internacional es necesario, pero no suficiente. Por cierto, ese es un concepto de sistemas también, en ciencias sociales. Es la idea de que algo es necesario y no suficiente,
Es un concepto que yo aprendí en mi doctorado de Ciencias Sociales y está muy, muy relacionado con esta idea de integración sistémica, ¿no? Y eso es un ejemplo de local. Y ejemplos abundan, abundan. De la importancia de organismos internacionales, intergubernamentales. En cambio climático, pues ya se es un ejemplo, pero ya se es de ciencia, entonces a lo mejor no aplica tanto, pero ya se trabaja para organizaciones internacionales como el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que a lo mejor el panel no se ve con mucha acción a nivel nacional per se, o sea, no vienen ellos a decir cosas aquí, más bien hay miembros de México que trabajan en el IPCC, pero lo que sí hacen es como una orientación, ¿no? Los organismos internacionales lo que hacen es contextualizan muy bien tanto el problema como una solución que puede ser coordinada. Por ejemplo, en México, la deforestación, ¿no? O los océanos, el Caribe, en Yucatán, ¿no? Un problema del arrecife mesoamericano no va a ser resuelto por México. Entonces, lo que haría la organización, alguna organización intergubernamental en ese sentido, es darle esa congruencia que tiene que tener cualquier solución, sí o sí, para rescatar el arrecife mesoamericano, que no tendría ningún país. O sea, México, si va a México y se pone así las manos así y le dice a Belice, ¿sabes qué, Belice? Pues hay que arreglar el arrecife, ¿no? Belice le va a decir, no, my friend, pues yo, o sea, no, olvídalo. O sea, tú arregla tu arrecife, yo arreglo mi arrecife y como, ¿por qué vamos a tener que...? Yo no tengo nada que ver, es la soberanía, ¿no? Nacional. Entonces, lo que hacen las organizaciones intergubernamentales es como dar esa cuestión súper necesaria. Ahí hay otros dilemas que se presentan y tienen que ver con la soberanía y tienen que ver con lo qué tanta autoridad tiene una organización sobre un país y lo demás. Por ejemplo, ahora que se estuvieron quemando los bosques de Brasil hace un año, que fue una tragedia tremenda, la pregunta es, ¿por qué no va a una organización intergubernamental y hace algo respecto a las Naciones Unidas, ¿no? Y la respuesta es soberanía, soberanía, soberanía. Y sí, o sea, tiene mucho sentido, hay que respetar soberanías, pero es un tema, ¿no? Y es un tema, está ahorita crudo, en esta integración a algo más allá de la nación que está pasando. Y pues vamos a ver, el mundo futuro es muy excitante, lo decía Coco, hay muchas incertidumbres, hay muchos peligros, pero también es súper emocionante porque estamos así al margen de la evolución humana y de la evolución planetaria por el impacto que estamos teniendo, y puede ir de dos sopas, ¿no? Estamos ahorita en la gran apuesta planetaria, ¿no? Que puede ir a un extremo malo, pero totalmente puede ir a un extremo de evolución mayor a la que tenemos ahorita. ¿Por qué no? O sea, así ha pasado por años, millones de años, ¿por qué no va a seguir pasando, no? Ya, me callo. Eduardo. Sí, bueno, antes que nada me gustaría agradecer pues esta plática porque pues creo que fue muy, bueno, está siendo muy enriquecedora para la consolidación de este pensamiento interdisciplinario que queremos pues desarrollar. Y bueno, o sea, creo que comentar o opinar acerca de lo que se ha hablado sería caer como en la redundancia y o sea, estoy muy agradecido con esta plática y bueno, quedo muy conforme. Además, bueno, me gustaría relacionar esto que estamos hablando con el video del parcial de esta semana de Saskia Sassen. No sé si alguien ya tuvo la oportunidad de verlo. Creo que se relaciona muchísimo con lo que estamos hablando con respecto a que tenemos que ver tenemos que participar entre todos, o sea, pues tenemos que ver todo desde diferentes perspectivas para entender nuestra realidad. O sea, no podemos entender lo que está pasando si lo vemos solamente desde nuestra trinchera. Tenemos que entender como pues diferentes puntos de vista y bueno, creo que una pregunta que se relaciona con esto y con el video de Saskia es si podemos, bueno, si creen que podamos ver la pandemia como un punto de inflexión que nos invita a, pues sí, a consolidar este pensamiento más transversal y sí, bueno, que este cambio de paradigma nos pueda ayudar a
hacer esta unión de fuerzas que nos dirijan hacia un mismo, pues sí, hacia un mismo camino, como comentaban hace rato en cuestión de medio ambiente. O sea, no sé si este cambio de paradigma nos puede llevar hacia eso o si suena muy utópico. No sé, me gustaría saber qué piensan. Es todo. Sí, no, sí, yo definitivamente yo creo que, yo pienso que la vida tiene su propio orden, es parte también de la idea de sistemas complejos, ¿no? La teoría de caos siempre dice que el sistema evoluciona de acuerdo al orden que tiene interno, ¿no? A veces parece al azar y a veces parece que se vuelve loco, pero tiene un orden, ¿no? Yo estoy totalmente convencida de eso y yo creo que no hay manera, o por lo menos yo no he vivido una época tan radical en donde eso sea tan evidente, ¿no? O sea, ahorita está el extremo así, de estos movimientos nacionalistas, extremistas, no solo de la derecha, sino en muchos sentidos, muy limitantes, ¿no? Y de repente, pácatelas, nos cae la pandemia, en donde toda esa energía que es muy de contención, de no creemos, es aquí, se tiene que esparcer, ¿no? O sea, porque se tiene que hacer, o te esparces o te mueres, ¿no? Entonces, así de, wow, es un show ahorita lo que está pasando. Y es un show de esa misma dinámica que tiene la vida interna, ¿no? Todo lo que está pasando ahorita se puede trazar al sistema humano desde que somos cavernícolas y recolectores, sin lugar a dudas, ¿no? Entonces, totalmente, es una oportunidad, es una crisis, es una oportunidad, definitivamente, y la respuesta de qué va a ser, pues depende de todos los que estamos siendo partes de este teatro actual, en todos los sentidos, ¿no? Político, social, cultural, de salud, de cómo nos adaptamos o no a la pandemia, a la política, etcétera, etcétera. ¿Qué va a pasar? O sea, y es lo mismo, ¿no? Podemos visualizar un escenario súper negativo en el que mucha gente se muere, mucha gente se descontenta. Ahorita mi mayor preocupación es el descontento social por tantas cosas que están pasando y tanta ansiedad que tenemos que vaya a llevar a un fascismo tan extremo como lo hubo el siglo pasado. Ya pasó una vez, es una dinámica de nuestra sociedad muy, no es probada porque eso quiere decir que todo está escrito y va a volver a repetirse, no. No porque ya pasó se tiene que volver a repetir, pero sí es una dinámica y puede volver a pasar. Ese es mi miedo mayor, que es que hagamos en fascismo. Pero también no es la primera vez que pasa algo así. En los 70 ya hubo también una extremización muy importante, hubo una polarización importante, hubo sequías en algún momento muy importantes que afectaron a muchas personas, hubo hambruna, y llegamos y trascendimos muchos de esos problemas hacia los 80s y los 90s, en donde Coco y yo crecimos en un mundo que creía en derechos, en libertades individuales, en el respeto al otro, independientemente de quién es. O sea, totalmente radical a lo que está ahorita con tanto extremismo, ¿no? Entonces, ese mundo fue resultado de la crisis de los 70, así trazado, ¿no? Nadie lo pudo ver en ese momento, pasó y ahorita es totalmente natural que haya pasado. Y así lo que va a pasar del 2020 al 2030 no lo podemos ver, pero va a ser totalmente un resultado de lo de ahorita y pues es una apuesta, ¿no? Entonces la pregunta del millón es ¿a dónde le vamos a apostar? Y eso tiene que ver con todas las acciones de todos los que vamos a hacer. Esa es propiedad de sistemas, ¿no? Las interacciones y actitudes de todo individuo se van congregando y se van acumulando en propiedades emergentes que crean la propiedad del sistema, que puede ser fascismo u a lo mejor en el mejor de los casos es trascender o mejorar nuestra democracia y nuestros sistemas políticos hacia un sistema mundial de gobernanza, ¿no? Mundial, ambiental. Sí, bueno, creo que lo comenta Wallerstein, que no podemos ser optimistas o pesimistas, o sea, bueno, lo plantea como un 50-50, porque pues todo depende de las acciones que estemos tomando ahorita y creo que es algo que retomaba me parece Erika o Jocelyn. Bueno, sí. Alguien ya lo había comentado y pues sí, o sea, creo que sí, no hay certidumbre sobre lo que vaya a pasar, pero pues sin duda lo que estamos haciendo ahorita va a repercutir de una u otra forma en el futuro. Sí, y las propiedades de sistemas complejos también sirven mucho como metáforas, ¿no? La teoría de caos, de una acción diminuta tiene un impacto a nivel social, definitivamente. Eso es una propiedad probada de sistemas, y nosotros somos sistemas porque no va a pasar con nosotros, y también de que los sistemas en un estado crítico pasan un umbral en el que
pasa un cambio de una diferencia cualitativa totalmente completa. O sea, pasa a otro estado del sistema, ¿no? En ese umbral. Ahorita es un umbral, o sea, lo he escuchado en varios artículos, definitivamente estamos en un umbral. Entonces puede pasar cualquier cosa ahorita. Todo está por hacerse, Uh-huh. ¿no? Sí, estamos en definición no sé completa si ya, del siguiente paso. Perdón. no sé si Andrés y Alejandra o Fernanda ya comentaron algo, preguntaron algo. Carlos. Pues a mí más que preguntar, me gustaría comentar que me parece muy interesante, igual como menciona Lalo, de todo lo que platicó. Y pues es como muy enriquecedor para nosotros, ya que cierra todo lo que hemos estado viendo en el curso. Y como que ahorita tenemos más esclarecedor y tenemos, como comentaba también la maestra Coco, tenemos más temas como soportes, ¿no? Dependiendo de los actores que hemos investigado y con lo que estamos comentando ahorita, como que ya sabemos por qué funciona algo, por qué sucede, y tenemos como más puntos de análisis, ¿no? Y también de contraste, como los autores clásicos omitían muchas cosas, e igual que quizás no correspondían a su tiempo, como digamos los temas tecnológicos y demás. Y hoy hoy en día, como los autores contemporáneos, como Saskia, como esta Mariana Mazzucato, como ellas están como recuperando lo que mencionaban los autores clásicos y les están agregando más contenido, más puntos de análisis o también refutándolos, ¿no? Dependiendo del caso. Totalmente. Gracias. Carlos, Santiago, Fernanda. Yo tengo una pregunta. Adelante, Fernanda. Es un poco más sobre como esta decisión que ella comentó de hacer algo que muchas personas no entendían, o que al menos la gente de su época no entendía, y pues que ahora es que tal vez si se hubiera quedado donde las demás personas hubieran querido, no estaría o no hubiera hecho todas las cosas que hasta ahorita ha hecho. Y lo que yo quiero saber es cómo se sintió, de dónde agarró el valor, porque pues supongo que es algo muy difícil, porque en ese momento no tiene sentido, pero sí, su experiencia, la primera vez que enfrentó todas estas caras y pues que supongo que son personas que te importan y que te duele mucho que no entiendan en este momento, pero pues que al final de cuentas es algo que tienes que hacer. Sí, wow, sí. Gracias, Fernanda, por esta pregunta. Muy buena pregunta, definitivamente. Sí, pues es mucho como, yo pienso que todo se resume a qué es lo que quieres, ¿no? Y eso es clave, o sea, de ahí sale todo. Entonces, la primera pregunta es, para todos los 32 participantes de este seminario ahorita, ¿qué es lo que quieren en la vida, ¿no? O sea, si visualizan su vida en 20 años, así pónganle 3 palabras, lo que yo como visualizo es siendo esto, haciendo esto y haciendo lo otro. Hagan el ejercicio, ahorita no, tómense unos 20 minutos después de aquí, yendo al parquecito allá a dar una caminadita. Y como tengan clarísimo en esas 3 líneas, ténganlo clarísimo. Hasta tatúenselo, pero bueno, eso ya sería demasiado, pero o sea, tatúenselo en la mente, ¿no? Esto es lo que quiero, eso es lo que quiero. Y ya, o sea, después de ahí, ya que eso lo tienes súper clarísimo, lo demás sí es difícil, porque sí es lidiar con mucho, muchas personas no van a entender que eso que tú quieres tiene el sentido que tiene para ti, porque pues no son tú, ¿no? Entonces, pues explicárselos y pues lo más posible decírselos. Y aún así, a mí me llamaron cuando salió la canción de a ella le gusta la gasolina, toda la familia me hacía la broma. Porque era cuando estaba estudiando mi doctorado de petróleo. Y así como, ¿cómo puedes estar estudiando algo de petróleo? A ella le gusta la gasolina. Yo decía, la broma familiar, no la broma familiar. Yo, no me gusta esa canción. Digo, la bailo y todo, pero por eso... Pero qué carrillas, ¿eh? Qué carrillas. Sí, carrilla. Al más no poder. Pero bueno, o sea, viéndolo desde el lado positivo, pues sí, ¿no? O sea, me gusta mucho el tema. Y de hecho hasta lo tomé con mi familia así como, ay, pues mira, qué bueno que mencionas eso, porque pues claro que soy la ambientalista de la familia,
porque la gasolina que tú estás usando con tu, ya, de ahí lo sacaba, ¿no? Sí, entonces, pues usar la resistencia no es algo malo, definitivamente, para nada, para nada. De hecho, el ser humano, pues nosotros nacemos con ciertas características, pero nosotros vamos evolucionando y nos vamos convirtiendo en una persona que se convierte en esta persona dada la resistencia o la oposición de otros, ¿no? Oposición negativa y positiva, no necesariamente quiere decir que todo el mundo te esté diciendo así. O sea, nos vamos formando en sistemas complejos totalmente también, ¿no? No sé si han visto ese arte musulmán que es como de figuras opuestas con otra. Un autor es M.C. Esker le voy a mandar a Coco, se llaman teselaciones, es una cosa matemática muy padre, pero la idea es, una figura no es una figura, por ejemplo, un cuadro o un círculo, no es una figura sola, sino que está formada por las figuras que están alrededor. Así somos los humanos. Los humanos nos formamos por los que están alrededor. Entonces, lo padre de eso, Fernanda, es de que cualquier cosa, si tú quieres ahorita algo, y mañana llega tu novio o tu papá y te dice, no, pues es que no. Esa aseveración a lo que tú quieres, a ti te va a servir para darte esa tensión, la tensión que te causa eso, te dice a ti, a ver, Fernanda, ¿de veras quieres eso? Y si la respuesta es sí, eso te va a hacer más fuerte a raíz de esta tensión. Si nadie te lo cuestionara, tú no tendrías esa fortaleza. Entonces la respuesta es, yo hice lo que hice mucho gracias a que las personas me lo cuestionaron. Y la respuesta siempre era sí. Y algunas cosas, a lo mejor la respuesta fue no y por eso lo dejé, ¿no? Así que, primero, ten clarísimo lo que quieres y cuestiónatelo cuando te lo cuestionen y no lo dejes, si es totalmente lo tuyo, ¿no? Pero es importante tener clarísimo lo que quieres. Gracias. Claro, valorar la resistencia y la oposición como una fortaleza, no como algo que te esté... O sea, igual si te desbarata, si te desarticula momentáneamente, pero a largo plazo es lo que te va a dar la habilidad para seguir eso que tú quieres hacer o ser o pensar o ejercer, ¿no? No lo había pensado así, Katia, o sea, sí he pensado en el tema de la resistencia, incluso en términos físicos. Una de las preguntas que les hice al principio, bueno, fueron dos. Una, ¿cómo se visualizan en 5 años? Ya 10 años me parecía mucho, entonces les dije 5, y salieron respuestas muy interesantes. Y la otra es, ¿qué es el trabajo? Entonces salieron respuestas muy... una abuelita les dijo, y además les pedí que entrevistaran a alguien de otra generación, pues el trabajo es todo es todo, ¿no? Y algunos contestaron muy ingenierilmente, el trabajo es la fuerza aplicada en un objeto que se desplaza de no sé qué a no sé cuál, ¿no? O sea, como pensar todas estas definiciones, y ahorita me haces pensar en la definición de resistencia y oposición, no necesariamente como algo negativo, aunque nos hemos aprendido nosotras, por lo menos en química, en física, en electrónica, de la resistencia te produce no sé qué y tal circuito y tal choque y no sé. Pero me parece que en este momento también estamos en un momento en que habría que pensarlo a contraluz, ¿no? También. Sí, ¿no? sí. Como sí, una Coco. herramienta o como una fortaleza. Sí. De hecho, ahorita lo que está pasando, lo que preguntaba Eduardo, ¿no? De lo que está pasando ahorita, o sea, es mucha resistencia, es mucho conflicto, pero entonces la conclusión de eso, que es lo que mencionas, lo que dijiste me hizo pensar en eso, es que es a drive of life, ¿no? O sea, es una manera en la que la vida evoluciona. Es el movimiento, es el trabajo, es el movimiento de la vida. La vida no se puede mover, la sociedad no se puede mover, las cosas no se pueden mover si no hay resistencia y oposición. Es el resorte que genera el cambio, ¿no? Y eso es justo lo que estamos pasando ahorita, en todos los niveles. ¿Lo cual es bueno? Claro. Alejandra, por favor. Alejandra y Jocelyn. Alejandra, la escuchamos. Es que pregunto, es un comentario de algo que me pareció sumamente importante sobre el tema de la soberanía y la limitación que esta misma tiene, porque claro, es fundamental para los países como por ejemplo tanto en materia cultural, en ideológica y política, pero a su vez en aspectos como el que usted nos mencionaba de los incendios en Brasil, muestra su capacidad hasta cierto punto reducida. Y pues otra cosa que me gustaría comentar es que se me quedó muy grabado algo que usted mencionó sobre que esta frase que dice que los humanos no somos el monopolio de la complejidad, que esto para mí abre paso a un estudio
por decir, menos egocéntrico y recordar que nuestra esencia es sumamente dependiente de todos los elementos de nuestro entorno. Wow. Sí. Qué bárbaro. ¿Qué alumnos tienes, Coco? Todas las preguntas y todos los comentarios están así de, nos deberían de grabar y escribirlos y ese es un libro ya totalmente. Wow. Totalmente. Sí. Bueno, la respuesta de la hay una, soberanía. ajá. Sí. No, Sí, go ahead, Katia, go. Bueno, de la soberanía, creo que lo comentamos hace ratito, ¿no? Y ahorita hablando de la evolución y el cambio y lo que la resistencia tiene que ver en eso, o sea, la soberanía es importante y la definición de nación ha sido importante. No en vano resultó en la evolución social de nuestras sociedades desde hace siglos, o sea, por algo salió, ¿no? Definitivamente. Es una propiedad emergente de un proceso muy largo de unificación. O sea, por ejemplo, si pensamos en las células que tenemos nosotros en nuestro cuerpo, son en algún momento conjuntos de seres que se unieron y crearon una célula y otros procesos, ¿no? No nada más seres, ¿no? En células de nosotros hay unas mini bacterias que se convirtieron en una parte de la célula, por ejemplo. Luego, las células se juntaron en un trabajo que llamamos órgano y así. Entonces, es esta fuerza también de la vida que es como de formación individual de algo que se trasciende hacia una colectividad por interacción, ¿no? Y eso es soberanía. O sea, la soberanía y la nación es una definición de un grupo que es territorial, que llamamos nación, pero que por necesidad, en la evolución de los sistemas sociales, se tiene que trascender. La pregunta es cómo, y justo en eso estamos ahorita. Entonces, pues no hay respuesta, ¿no? Ahorita ese es el tema. Tú lo mencionabas como en el caso de Brasil, y en el caso de Brasil se vio la falta las fallas de la soberanía. Eso es lo que estamos viendo, ¿no? O sea, ya llegamos ahí y estamos viendo las fallas de donde llegamos, y la pregunta es cómo llegamos al siguiente nivel. Esa es la respuesta que todos tenemos que juntar. Y sí, los humanos definitivamente no somos el monopolio de la complejidad. Eso, si hablamos, una de las preguntas que tenía de chiquita es, ¿qué es lo que hace que la vida se haga, ¿no? O sea, ¿qué es lo que explica el éxito que ha tenido la vida en este planeta? O sea, de las bacterias, virus, organismos, animales, nosotros, ¿no? Y una de las cosas es complejidad. Algo que pasa con el planeta es que todo va hacia mayor complejidad y el ser humano somos como que el borde de la complejidad, pero también complejidad en qué, ¿no? Nosotros humanos, lo que nos distingue mucho es la complejidad de las conexiones de nuestro cerebro. Eso es lo que nos diferencia de algunos animales. No es que tengamos más células, ni que tengamos un cerebro más grande, porque los elefantes lo tienen más grande que nosotros. Tenemos más conexiones en términos de unidad de no me acuerdo qué, en comparación con otros animales. Eso nos hace más complejos, a lo mejor, pero también más locos. Por eso nuestra mente está como en todos lados, definitivamente. Pero, por ejemplo, complejidad social. Si nuestra complejidad social es la mayor en el mundo, ¿o cuál sería? Pues hablando de esta integración de unidades, el organismo que ha tenido más éxito en la evolución de nuestro país, de nuestro planeta, es las bacterias, los organismos unicelulares, y nosotros, o sea, yo, Katia, tú, Coco, tú, Eduardo y Erika, son una complejidad social integrada en una colectividad de organismos, bacterias, imagínense cuántos niveles arriba de las bacterias estamos nosotros, ¿no? Y luego hacen sociedades, y las bacterias son las que han sobrevivido desde que empezaron hasta ahorita. Sigue habiendo millones de bacterias por todos lados, ¿no? Entonces, ahí sí los humanos todavía nos falta mucho en nuestra integración social, ¿no? Ay, me hace pensar tu comentario, Katia, y el comentario de Alejandra en Donna Haraway, que es alguien a quien tienen que leer, tienen que revisar, que elabora recientemente, actualiza una cosa que llamó el manifiesto interspecies, que es un camino, un grado, un paso más a tener conciencia de precisamente esto que planteas, de la conexión que tenemos con animales, con ecosistemas, pero hasta el nivel más pequeño que puede ser lo de las bacterias, ¿no? O sea, yo francamente pues jamás me había pensado en relación a las bacterias, ¿no? Pero este momento, ¿no? Nos ha llevado a pensar, mi chiquita de 7 años, 6 años, vio una conferencia sobre
la diferencia entre bacterias, gérmenes y virus, y cómo comprender esa diferenciación y nuestra relación con ello es lo que nos ha llevado a este momento, ¿no? Entonces, apenas como que luego caen veintes o se cristalizan ideas o pensamientos, pero precisamente esto me hace pensar en este manifiesto de Donna Haraway que en términos muy generales, y no le voy a hacer justicia, pues plantea es ganar, si somos los que tenemos esas interconexiones en nuestro cerebro, a diferencia de otros organismos, pues eso nos debería de hacer conscientes de nuestra relación precisamente estrecha y de sobrevivencia con otros organismos, algo de lo cual se nos ha obnubilado, se nos ha evitado que pensemos en ello, pero precisamente esta es la oportunidad para ganar to gain that kind of consciousness with interspecies, no? This relationship of interspecies, no? Which takes us back to a complex system, right? To gaining consciousness of this complex system that we're in, no? Jocelyn tenía su mano levantada y me gustaría saber si Diego o Alberto, Gix, tienen algo, Emilio, no han dicho nada y siempre tienen algo que decir. Diego, Gix. Pues Alberto. es que hasta ahorita pues todas las preguntas que he tenido, la verdad, o las han hecho o pues las han respondido muy, muy claramente. Por eso es que no he hecho ninguna, maestra. Ok, está bien, Diego. Gix anda por ahí, si puede, si no, yo sé que tiene un tema ahí de muelas, pero si puede comentar o... Sí. ¿Santiago ya comentó algo? Adelante, Gix. Bueno, más que nada como resaltar esta parte que ya habíamos comentado un poco de González Casanova, que es sobre las interdisciplinas. Me parece un tema demasiado complejo porque como bien lo explica, así como trae muchas ventajas y sí hemos avanzado en la apertura de la sociología, también hay mucho cierre, por ejemplo, como decían, de la parte de las ciencias exactas o de parte de ese otro tipo de ciencias que de igual manera son complejas, pero no están en la disposición como de trabajar en conjunto. Entonces, tal vez a la hora de formular una pregunta sería más bien de qué manera se tiene que abordar estos retos o de qué manera se tiene que actuar como para abrir un poco más este campo y entender que de cualquier manera seguimos hablando de ciencias que valen más en su conjunto y la importancia de que una ciencia nutra a otra. Entonces, en general, siendo un poco más específicos desde qué punto se debe partir y abrir debate para comprender de una mejor manera y aplicar las interdisciplinas. Gracias, Gix. Denise, ¿tiene su manita levantada? Denise. Más que nada es una pregunta. ¿Hay algún país en el mundo que nacionalmente haya tomado una conciencia ecológica digna de servir como modelo mundial? Y si ese es el caso, ¿qué ha hecho diferente al resto de los países? Wowzers. Carlos. Y vamos a cerrar con la pregunta de Carlos para que la doctora Katia nos cierre y no le robemos más su tiempo valiosísimo. Gracias. Carlos. Okay. Espero no salir mucho del tema con mi pregunta. Bueno, sobre esta pregunta yo ya tengo mi propio pensamiento, pero justo quiero como otra perspectiva, otra respuesta y por eso la hago. Bueno, es sobre lo siguiente. De manera muy sintética, en un movimiento social o dentro de los movimientos sociales, ¿qué es más favorecedor al movimiento social? ¿Aplicar primero de lo particular a lo general o una organización social que abarque puntos generales para después pasarse a lo particular? Preguntotas. Yo creo que les pasa... hablaban Katia, the floor is yours. Yo creo que les dijiste que prepararan preguntas toda la semana porque me están haciendo preguntotas. Sí, me estás haciendo un examen para mí. Para este examen de doctorado. Ya, ni mi supervisora de doctorado me hizo también las preguntas, me caen. Bueno, lo voy a lograr. Bueno, pues las 3 preguntas, como todas las que me han hecho, muchas gracias, chicos. De veras que están súper pilas, mis respetos.
todas las preguntas me han hecho pensar muchísimo y da para mucho. Yo creo que de cada pregunta podemos, me cae que escribir un libro y súper bueno. Así que empecemos. Bueno, de la pregunta sobre, bueno, más bien, no, perdón, yendo a tu comentario, Coco, sobre el trabajo de Donna Haraway, ¿lo tengo que leer? De hecho, Coco, pásame tus lecturas de esta clase, porque ya me han mencionado varias que no conozco. Conozco a Saskia por ti, pero creo que ya me quedé muy, muy atrás, así que muchísimas. Claro, claro, te paso el programa, claro, por supuesto. Bueno, pero de ese manifiesto de interespecies, ya van varias estudiantes que preguntan así, pero pues ¿cómo, no? O sea, ¿cómo le hacemos? O sea, ya sabemos que existen los problemas, o sea, ¿qué es lo que nos tiene que llevar hacia el otro nivel que necesitamos llegar, no? No sé, está abierto, pero algo que sí podemos ver es cómo se ha hecho el cambio en retrospectiva, problemas del cambio social, ¿no? Y ya, creo que las 3 preguntas van en esa dirección, o sea que es una súper buena manera de cerrar. Primero, la ciencia política, ¿no? Yo estudié junto con Coco en Occidental Ciencia Política, mucho, y luego mi doctorado fue de Ciencias Políticas. Y cuando estaba estudiando, así como que muchas de las lecturas de Durkheim, ¿no? Hijo, Durkheim, cómo me costó trabajo hasta la fecha, es así de, ¿qué está hablando este hombre? No lo entendía, ¿no? Y como que no le agarraba la onda porque mi mente estaba muy de ciencias exactas y quería X y Y, y estos trabajos son súper buenos, pero como que se expanden y no le agarraba. Hasta que yo creo que pues, fue después de varios tiempo de que mi cerebro integró todo, o tuve también una muy buena clase de ciencias políticas en el doctorado, pero me di cuenta de que mucho de lo que ellos escriben, Durkheim es muy bueno en eso, por ejemplo, es sobre la manera en que los seres humanos hemos evolucionado en nuestra sociedad, tal cual, ¿no? Lo llaman de distintas maneras y cada uno tiene su punto de vista, pero son ejemplos muy concretos. Entonces, por ejemplo, tú, Coco, decías sobre el manifiesto de interespecies. Es un libro, es una propuesta y pues ojalá que mucha gente le haga caso, pero eso me llevó luego a la Constitución, ¿no? ¿Y qué es una Constitución? Ahorita todos los mexicanos tenemos el Día de la Constitución y bueno, la tenemos por ahí, en algún lugar, alguna vez la vimos en primaria, pero en algún momento la Constitución fue un invento que sacaron, pues no creo de la manga, porque me imagino que lo planearon mucho, algunas personas para hacer algo, ¿no? Y lograron algo con eso, con esa Constitución, y con las leyes y con lo demás. ¿Qué fue lo que lograron? ¿Y qué fue el cambio que se generó, ¿no? Eso es un estudio de ciencias políticas, y no lo vamos a hacer ahorita, pero por lo menos algo que sí puedo decir al respecto y que va en esta dirección que tú mencionas con Donna Haraway, es el consenso, ¿no? Y ese es uno de mis aprendizajes de ciencias sociales, de cómo se mueve la sociedad. La sociedad se mueve por consenso. O sea, eso es un hecho establecido. El consenso es muy difícil lograrse y es justo esta tensión, esta resistencia de diferentes movimientos, de diferentes actores que no logran ponerse de acuerdo, como una de las barreras al cambio, pero también es una manera de lograr el cambio, ¿no? ¿Cómo se logra el cambio? Con un consenso que, si bien nunca va a ser al 100%, nunca todos vamos a poder lograrnos poner de acuerdo porque somos personas con pensamientos muy distintos, pero sí el cambio social nos va impulsando, ¿no? ¿No saben qué? Güey, sí lo tenemos que hacer. O sea, por mucho que yo piense de esta manera o que no crea en esto, algo tenemos que hacer, ¿no? Eso fue lo que pasó cuando se creó la Constitución. Algo había que se tuvo que crear la Constitución para resolver un dilema social, ¿no? Y estamos en el mismo lugar. Entonces, lo que necesitamos es otro nivel de Constitución, ¿no? Entonces, hasta se me hizo así ya me empecé a viajar. Si no te puse mucha atención, Coco, es porque me estaba viajando, perdón. En la Constitución que necesitamos para un futuro, ¿no? O sea, algo así como la Constitución. Bien. Totalmente, o sea, es algo así tan básico como una constitución de interespecies, ¿no? O una constitución planetaria, ¿no? O una constitución intergubernamental, que es este acuerdo que tenemos, es un consenso en el que ya sea los países, ya sea las personas, ya sea los pueblos, no sabemos cómo va a venir, pero ese es el siguiente paso, nos reunamos y digamos, ¿saben qué? Ya, o sea, nos queda claro que tenemos que actuar en este movimiento, por ejemplo, el problema mental. Entonces, lo que falta de ese paso que seguro va a llegar en el futuro, es un futuro totalmente probable, a donde estamos ahorita, es el consenso. Y el consenso ustedes lo están viendo, muchachos. O sea, en cada de los temas que hemos hablado, por ejemplo, el de la contaminación, ¿no? Hay muchas personas que no conocen de la contaminación.
Hay personas que conocen la contaminación, pero pues piensan que eso no es importante. O hay personas que piensan que es importante, pero pues yo nunca voy a cambiar. Entonces hay 355 maneras de pensar sobre la contaminación y el cambio climático, que es la que no nos lleva a consenso. Entonces la pregunta del millón es, ¿qué tiene que pasar para que logramos juntar a más personas dentro del consenso en la dirección del cambio que queremos llegar, ¿no? Eso es el consenso. Esa es la lección de mi doctorado en ciencias políticas. Es una manera en la que la sociedad ha avanzado en el pasado y es muy probable que esa sea una manera en la que se avance en el futuro y no es nada trivial. Con eso cierro tu comentario, que me encantó, y por eso tengo que leer el manifiesto de interespecies, porque es ese consenso que necesitamos. De Denise, pues de Denise, de Jixili, ¿no? La pregunta de Jixili hablaba más sobre las ciencias exactas y de la interdisciplinaridad, y que no se habla, ¿no? Las ciencias sociales. Eso es definitivamente hablando del consenso que no tenemos. Eso, la diferencia entre ciencias naturales y ciencias sociales es parte de la razón por la que no tenemos consenso, sin lugar a dudas. No están hablando el mismo lenguaje. Yo creo que eso no se va a solucionar tan fácilmente porque son dos sistemas que están evolucionando de manera muy separada, pero yo creo que tampoco es lo mismo que hablamos de resistencia, ¿no? Tampoco quiere decir que todos piensan ya después de una misma manera y ya, ¿no? Todo se hace mágicamente, no. Las ciencias exactas siempre van a tener su rumbo, las ciencias sociales van a tener su rumbo, están hablando de cosas distintas, pero a lo mejor lo que hace falta es pues seguridad y empatía, ¿no? Las ciencias sociales, nosotros como científicos sociales tenemos que tener más seguridad en nuestro tema y tener la seguridad de que tenemos toda la razón de nuestras metodologías y desarrollarlas y evolucionarlas más, y tenemos que pedir a las ciencias exactas que tengan la empatía, comunicarnos, ¿no? La interdisciplinaridad, a fin de cuentas, es una falta de comunicación, o la no interdisciplinaridad, ¿no? Y la comunicación se puede hacer. Yo la he logrado con mis colegas, con algunos colegas de ciencias exactas, no con todos. Y como cualquier comunicación, hay amigos con los que nunca nos vamos a llevar. De hecho, no son nuestros amigos. Hay familiares con los que nunca nos vamos a llevar. Pero hay muchos familiares y amigos con los que sí nos estamos llevando porque hay comunicación. Entonces, así es en las ciencias exactas y entre científicos, ¿no? Y mientras más personas hayan que se puedan comunicar, que es totalmente probable, mientras haya más de esas personas, más va a haber comunicación entre las ciencias y vamos a lograr ese consenso. Eso no es ciencia ni misterio, ¿no? De Denise, ¿qué país tiene más conciencia ecológica? Ni uno. Siempre se pone, seguro, siempre se pone a Estados Unidos y a Europa, ¿no? Yo estoy aquí en Austria. Y como no es que ya tienen las energías renovables, ¿no? No, o sea, todos estamos en el mismo nivel. Yo creo que el reto de países como México no es que no tengamos conciencia ecológica, sino que tenemos ya problemas rezagados que tenemos que resolver, que la conciencia ecológica pues es uno más de ellos, ¿no? Esa es la diferencia. Y la razón por la que eso está es la evolución de los países que ha habido. Eso tiene que ver con problemas de colonialismo y con mil otros problemas que ha llevado a una desigualdad de realidades y de conocimientos actuales. No, ni siquiera de conocimientos, de realidades, porque conocimiento lo tenemos todos, ¿no? Entonces, no se dejen caer con ese cuento de que en Europa están mejor medioambiente, porque Europa tiene liderazgo en muchas cosas de medio ambiente, muchas organizaciones están aquí, pero eso es más por las desigualdades que hay que por otra cosa. Y también en Europa tienen muchos problemas. Ahorita, mientras hablamos, Alemania, que es el ejemplo, entre comillas, de energías renovables, está haciendo un canal de gas que viene de Rusia. Imagínense, ¿han escuchado hablar de ese gasoducto? Es así como, es el ejemplo de la sin lógica del mundo, que para que no tuvieran conflictos con su gas, están haciendo un gasoducto que está rodeando a no sé cuántos mil países para que puedan tener su petróleo, ¿no? Alemania, así, de Rusia, es así como sin nada de lógica. O sea, conciencia ecológica la tienen, pero también tiene sus problemas. Y ya por último, porque ya estamos llegando a tiempo, Carlos, pues es una súper preguntota. A mí me encantan los movimientos sociales y me considero parte de algunos movimientos sociales de México y me gustaría formar parte de muchos más movimientos sociales porque, como la palabra lo dice, es la manera también en que la sociedad se mueve. Es gente que tienen un consenso hacia donde quieren ir y se reúnen para hacerlo. Entonces, definitivamente el cambio
yo estoy convencida de que el cambio, aparte de ser individual, tiene que ser en colectividad, y la única manera de hacer cambio colectivo es por medio de un movimiento social o una institución o algo colectivo, ¿no? Llámese como se le llame. ¿Cómo se hace un movimiento social? Si es de algo particular, algo general, pues yo creo que eso depende mucho del movimiento social. Tiene mucho que ver con lo que decíamos de hacia dónde quieres ir tú, ¿no? Y el movimiento social es algo muy orgánico. Un movimiento social no necesariamente se crea, ¿no? Es algo que sale porque la gente está convencida, tiene un consenso sobre hacia dónde quieren ir. Entonces yo creo que no sé mucho de movimientos sociales, a lo mejor también ahí definitivamente Coco es la mera en el tema,